Pues hay una frase muy mítica y algo que hemos vivido lo más reciente del madridismo a nivel de títulos, y es esa frase de hasta el final vamos real, ¿no? Esa perseverancia y ese no desistir al final de tus logros, de tus sueños. Es algo que es un cliché, ¿no? Es una frase hecha, pero que en el momento en el que consigues interiorizarlo y lo llevas a tu terreno, al ámbito personal, laboral o a donde te lo quieras llevar, te da una fuerza y una confianza en ti mismo a nivel mental muy grande. Yo inicié haciendo directos, ya te digo, en diferentes plataformas, jugando al FIFA, Call of Duty, con amigos, algo que dices tú, ¿qué tendrá que ver cómo empieza esa historia para acabar donde estás? Y yo de pequeñito he tenido siempre una pasión que es la narración deportiva. Muy buenas tardes, madridistas. Bienvenidos a un nuevo podcast en Corazón Blanco. Hoy tenemos el placer de tener a Dave de Madridista Real. Así que bueno, vamos a explorar el mundo de un medio de comunicación, cómo es el día a día en el equipo, también conocerle un poco más a él como persona y sobre todo ver de dónde viene su madridismo. Dave, buenas tardes, bienvenido al podcast y bueno, cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas y háblanos un poquito de ti para que mis suscriptores te conozcan. ¿Qué tal, Oscar? Muchísimas gracias primero que todo por tu invitación. Un auténtico placer por compartir esto, el madridismo, esa emoción, ¿no? Esa pasión que nos une a todos y venir aquí a contarla también desde un punto de vista desde dentro, ¿no? De los medios de comunicación, esa ventanita al mundo y la posibilidad que también le damos a muchos madridistas y a muchas jóvenes promesas del mundo del periodismo a iniciar esos pinitos que ya te iré desarrollando un poco, pues cómo se mueve Madridista Real. Pues me alegro, muy interesante. Cuéntanos un poco cuál es tu historia con el Real Madrid, por qué el Real Madrid y cómo llega el Real Madrid a tu vida, cómo te identificas con el club. Mira, el Real Madrid, pues sí que fue esa pasión, ¿no? Digamos, por parte de mi padre, por parte de mi abuelo también, muy madridistas y desde pequeños, ¿no? Pues esa afición que te llevan inculcando, vas viendo los partidos, vas encontrando esa pequeña pasión que se convierte, pues como todos, ¿no? Al principio en un juego y poco a poco te va llenando y vas sintiendo esa conexión, pues con lo que es el Real Madrid. Tengo el recuerdo, por ejemplo, de la primera vez que fui al Santiago Bernabéu, creo que temporada 1999-2000, ha llovido ya un Real Madrid Deportivo de La Coruña. Y sí que recuerdo, me marcó mucho, ¿no? Esa emoción, obviamente, siendo pequeño, todo te impacta mucho más, todo lo ves muchísimo más grande y la emoción pues te invade mucho el cuerpo y tengo ese recuerdo y desde entonces pues obviamente no ha hecho más que crecer esa pasión que recuerdo que se vive diferente, ¿no? Por etapas, desde niño, adolescente, ya luego adulto. En algunos momentos se sufre más, en otros momentos se sufre menos. Yo de pequeño pues reconozco de haberme ido a la cama llorando porque el Real Madrid perdía, o sea, de mal, de pasarlo mal, mal, mal. Ahora pues bueno, sí se sufre, se pasa mal en algunos momentos cuando la cosa no funciona, pero con otra perspectiva, ¿no? Ya desde adulto que al final pues bueno, te ves otros valores, ves otras cosas que de niño no veías, pero ya te digo, desde muy pequeño esa pasión por el Real Madrid y que siempre lo veía desde fuera y siempre quise ser yo periodista o moverme dentro del mundo de la comunicación deportiva. Em, Era mi pasión, de hecho yo le decía a mi madre, mamá, ¿qué tengo que hacer para ser periodista? ¿Cómo puedo hacer? Y demás. Pero bueno, al final el destino es caprichoso, las circunstancias son distintas y yo acabé metiéndome en el mundo de la tecnología. A día de hoy me dedico, o sea, trabajo como ingeniero de sistemas informáticos. Gracias a ello, pues tengo soy quien soy a día de hoy. Me ha brindado muchísimas oportunidades, muy feliz con ello y cosas del destino como mucha gente que empezó a crear contenido, empezó a generar cosas nuevas a raíz de la pandemia. Pues bueno, yo fui uno de esos en los que empecé a jugar al mundo de la comunicación en diferentes plataformas digitales, creando contenido, haciendo directos, vídeos para YouTube también, en un canal que, bueno, lo tengo a día de hoy parado. Se llama Stadium Experience, recorriendo estadios, pues en el Allianz Arena, estaba en Miami, aquí también en España. Pues es el tipo de contenido que al final es parte de mi pasión, pero también si lo puedes llevar de alguna manera para compartir con la gente, pues oye, encantado de la vida. Entonces, a raíz de eso, pues comencé mi andadura hasta lo que me ha llevado a día de hoy a que quién me lo habría dicho,
a poder asumir la responsabilidad de director de Madridista Real. Ha sido todo muy loco, ha sido todo muy rápido. Las cosas pasan por algo, hay que aprovechar las oportunidades. Sí. Y ha sido un poquito así como a resumen de mi trayectoria del madridismo, mi pasión por la comunicación y a lo que estoy ahora, que bueno, ahora te iré desarrollando un poquito más. Sí, y bastante completa tu historia desde cómo lo vivías de pequeño. Evidentemente la edad influye un papel importante, te lo tomas con más filosofía, tanto las victorias como las derrotas. Por suerte las victorias ya no las tomamos con relativa normalidad en esta época que nos ha tocado vivir. Eh, Totalmente. ¿Qué parte de los valores del Real Madrid han ayudado a construir al Dave de la hora, la persona que empezó como un niño queriendo ser periodista, su paso por la ingeniería de sistemas y luego terminando a dirigir una revista como Madridista Real? ¿Qué valores son los que has aprendido del Real Madrid y del madridismo para convertirte en el hombre que eres hoy? Pues hay una frase muy mítica y algo que hemos vivido en lo más reciente del madridismo a nivel de títulos, y es esa frase de hasta el final vamos Real, ¿no? Esa perseverancia y ese no desistir al final de tus logros, de tus sueños. Es algo que es un cliché, ¿no? Es una frase hecha, pero que en el momento en el que consigues interiorizarlo y lo llevas a tu terreno, al ámbito personal, laboral o a donde te lo quieras llevar, te da una fuerza y una confianza en ti mismo a nivel mental muy grande. Es muy difícil llegar a ese punto, sinceramente. O sea, es verdad que es algo que se dice mucho, hay que insistir, hay que perseguir tus sueños y demás, pero llegar a ese punto mental de interiorizarlo es complicado, pero es una de las cosas que el Real Madrid como institución, como club a nivel deportivo, es una de las cosas que más me han marcado, ¿no? Sí, obviamente el ejemplo más claro pues son las míticas remontadas en Copa de Europa, ¿no? Ese aura que rodea el Santiago Bernabéu, la energía con los aficionados, esa comunión entre afición y jugadores, pues si lo extrapolo a tu vida personal, pues es entre esos objetivos y tu perseverancia para perseguirlo. Entonces me quedaría con esos valores del Real Madrid que a día de hoy, pues sí, considero que me hayan ayudado bastante a construir la persona que soy hoy y que sinceramente estoy disfrutando mucho de mi profesión, de mi vida y sobre todo de mi pasión por el Real Madrid y la comunicación. Es interesante, creo que hay un punto de encuentro entre todas las personas que han pasado por el podcast y es esa relación intrínseca que hay en la perseverancia del Real Madrid y en lo que somos como personas y lo que nos identifica, ese identificador común que tenemos como aficionados y como personas. ¿Cómo fue ese momento en el que pasas de crear contenido en tu canal, de estar con tu carrera de ingeniero, a que te digan, oye, quiero que dirijas eso? ¿Cuál es ese proceso hasta que llega ese punto que te digan, oye, quiero que Sí. dirijas la revista? ¿Cómo das ese paso a Madridista Real? A ver, yo inicié pues, haciendo directos, ya te digo, en diferentes plataformas, jugando al FIFA, Call of Duty, con amigos, algo que dices tú, ¿qué tendrá que ver cómo empieza esa historia para acabar donde estás? Y todo vino por un compañero de trabajo, ¿no? Llegó la pandemia y, pues, típico, encerrado en casa, pues jugabas a la consola, echabas un rato, y me dijo, oye, Dave, ¿por qué no pruebas a hacer directos? Que creo que se te daría bien comunicar con la gente, charlar, hablar, ver cómo tal. Y dije yo, no tengo nada que perder, ¿por qué no? Vamos para adelante. Yo soy una persona que es verdad que me cuesta decir no a esas propuestas, a proyectos. Me encantan mucho los proyectos, que también ando en diferentes cosas también metido, probar y ver qué sucede. Y ya luego vamos viendo y vamos tomando decisiones. Puede ser, puede no ser. Y arranqué así. Entré en una comunidad de streamers y conocí a un chaval que me dijo, oye, ¿a ti te gusta el fútbol? Y digo, madre mía, qué pregunta me has ido a hacer a mí precisamente. Y le dije, sí, claro. Y me dijo, bueno, ¿por qué no reaccionamos a un partido en directo, si te parece, de la liga? Y digo, perfecto, sin ningún problema, encantado. Y yo de pequeñito he tenido siempre una pasión que es la narración deportiva. Jugando al FIFA en mi casa, lo siento, Manolo Lama, pero yo te quitaba la voz porque me tenías la cabeza ya así. Y narraba yo los partidos. O venían amigos a mi casa y yo narraba los partidos. Entonces, sin definir nada con ese compañero que te digo, Zaran, que le mando un abrazo muy grande, yo asumí el rol de narrador y él el de comentarista, sin decir absolutamente nada. Y empezó a fluir. Empezó a fluir. Y entonces, a partir de ahí, todos mis directos eran única y exclusivamente narraciones deportivas
Pero ya te digo, partidos de todos. O sea, narraba el Barça, el Atleti, o sea, no solo centrado en el Real Madrid, ¿no? Em, ¿Qué sucede? Que yo en ese punto digo, bueno, es verdad que tengo una narración que es propia, o sea, quiero decir que es mía, nadie me ha enseñado nada a narrar, veo que funciona, que gusta mucho, pero quiero pues probar algo alguien que me enseñe a tener, pues, no sé, la dicción, el tiempo, la intensidad, pues jugar un poco y mejorar en esa narración deportiva. A lo que me encontré un máster de narración deportiva en Radio Marca y dije, ¿por qué no? Vamos para adelante. Y así fue. Participé en ese máster, conocí muchos compañeros, increíbles narradores, y eso, pues obviamente me dio más versatilidad y unas pautas muy básicas, muy necesarias para el mundo de la narración deportiva. Algo que era mi pasión, ponerle voz o hacer doblaje o cualquier cosa, jugar con la voz, me gusta mucho y lo disfruté y lo aproveché muy bien. Y en paralelo, bueno, en una comunidad también muy grande de streamers, que de hecho a día de hoy está metido en la Kings League, preparó el Mundial de Qatar y tuve la oportunidad de narrar el Mundial también ahí en una comunidad muy grande de una plataforma de streaming. Y obviamente eso te va abriendo ventanitas, ¿no? Y te va poniendo en el escaparate, que son oportunidades, lo que te digo, son oportunidades que te van apareciendo y tienes que aprovecharlas y tienes que estar en el momento. Porque puedes ser el mejor narrador, el mejor periodista, el mejor streamer, lo que sea. Si no estás en ese momento preciso, sí que es verdad que la suerte te tiene que acompañar, pero la suerte yo también considero que hay que buscarla. O sea, no puedes estar en tu casa quieto sin hacer absolutamente nada, que te van a llamar a la puerta y te van a decir, tengo esta oportunidad para ti. A raíz de eso, bueno, terminó el Mundial y gracias, fíjate, a alguien que ha pasado por este canal, Óscar Moya, que tengo una gran amistad con él, que creo que te comentó en el podcast que tuvimos la oportunidad de entrevistar Sí. a Olga Carmona en Valdebebas. Él empezó a redactar ahí y me hablaba de Madridista Real y empezaron a crear contenido para el fútbol femenino y se me abrió la oportunidad ahí de narrar desde el Alfredo Di Stéfano al Real Madrid femenino y tuve la oportunidad de narrar mi primer partido en campo, en cabina, un Real Madrid-Chelsea de la Women's Champions League y luego el siguiente fue un Real Madrid-Atlético de Madrid. Bueno, Entonces, claro, mis sensaciones ahí eran también un poco de incredulidad, ¿no? Llega un momento, lo que llaman del síndrome del impostor, ¿no? De darte ese valor de lo que tú has conseguido por tu valía o si es por tu suerte. Porque yo conozco muchos grandes compañeros narradores que se están moviendo en grandes medios del panorama nacional, que ellos han empezado narrando en tercera división, en cabinas que no son cabinas o con un paraguas o circunstancias así que son muy precarias. Es muy difícil porque a día de hoy yo lo que sí que he visto y valoro mucho la profesión de periodista en el mundo del ámbito deportivo es muy sacrificada y a veces es que no se valora el trabajo que hay detrás. Te contaré anécdotas que he vivido en esta corta trayectoria y eso no se valora. Entonces, claro, verme yo en cabina, súper cómodo, todo tranquilo, súper adaptado, todo muy preparado y verme ahí es como, ¿en qué momento llegué yo a esto? Y piensas, si es que también hay gente muy bien preparada, ¿por qué yo, no? Entonces entras un poco en esa discordia de decir qué está pasando, por qué estoy creciendo de esta manera, qué sucede. Y a raíz de eso, pues bueno, también empecé proponiendo en Madridista Real crear contenido para YouTube, ya te digo, los vídeos de los estadios o el formato Reel, que también sabes que funciona mucho para sí. TikTok y demás, ese contenido rápido y ágil, porque al final a nivel de marketing ya sabemos, la gente le cuesta a veces ver vídeos largos si no están sentados con el móvil, pum, 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 3 4 segundos y en 3 4 segundos es el tiempo que tienes tú para captar su atención y que no se vayan. Eso Y que es. entren en tu perfil. Si entran en tu perfil ya es éxito total, ¿no? Sí. Entonces buscaba un poco también esa fórmula de alguna manera, pues si ya fuera para Instagram o para YouTube, pues crear ese contenido. Y a raíz de ahí, pues bueno, muy buena relación con el propietario del medio, conociendo a los compañeros y bueno, hubo cambios en lo que fue la organización. Y con la propuesta que yo le tenía puesto aquí al propietario, pues le gustó y directamente él me dio la oportunidad. Para mí también fue un halago
Sí que es verdad que había mucha gente muy veterana ya que llegaba ahí, entonces esa sensación de llegar el último y ponerte el primero, ¿no? Era algo, una responsabilidad muy grande porque tampoco era esa sensación de pasar por encima del resto, ¿no? A veces, que también eso sí que es una de las cosas que he visto, hay mucho ego dentro de la comunicación, ¿no? Sí. Entre los grandes periodistas que muchas veces opacan o intentan hacer sombra a las grandes promesas de la comunicación, teniendo en cuenta la transición que estamos viviendo a raíz de la pandemia, de cómo está cambiando el mundo de la comunicación, que hay muchos que reniegan de ello y tratan que la gente joven que está realizando comunicación desde sus elementos personales, ya sea desde sus cuentas particulares o cualquier otra forma, em, o que no tengan esas oportunidades de crecimiento, ¿no? Entonces, ese es otro tema también que da una conversación muy larga a desarrollar y que sí que lo he estado viendo en primera mano. A mí se me brindó esa oportunidad, obviamente no podía rechazarla porque, pues ya te digo, al final no deja de ser tu sueño, tu pasión, y se me brindó esa posibilidad y a día de hoy pues tengo la suerte de llevar un grupo de chavales increíbles, profesionales, que están iniciando sus primeros pasos en el mundo del periodismo. En Madridista Real al final se ha convertido en una plataforma, una catapulta muy grande para los chavales más jóvenes que están en primero, segundo, tercer año de carrera, disculpa, Sí, tranquilo. para, para poder empaparse y ver lo que es una reacción, que empiecen a desarrollar sus crónicas, sus artículos de opinión, moverse por redes sociales y una de las cosas más importantes que es esa posibilidad de acudir como acreditado a los partidos en el Santiago Bernabéu y en partidos de Champions como visitante. Eso es una oportunidad muy grande porque no todos los medios así de primeras te lo pueden ofrecer. Vives en primera mano de lo que es una rueda de prensa el día previo al partido, el pospartido, y son todas esas horas que te ayudan a empezar a empaparte de esa situación. Pues bastante interesante todo lo que nos has contado. Es más, vamos a utilizar parte de lo que nos has contado para ir escudriñando un poco más esta profesión, que yo ahora que me dedico un poco a la creación de contenido, ahora estoy haciendo los podcasts, crear vídeos y todo este tipo de cuestiones, ya no ves tan lejano el quizás, oye, lo que hemos dicho siempre, no hay que ser periodista para comunicar bien, no hay que ser narrador para narrar bien. Ahí tenemos ejemplo de Ibai, por ejemplo, que él narraba LOL, el League of Legends, y de ahí está, ¿no? Esa es su trayectoria, ¿no? Y lo que quiero decir es que es importante que medios como el tuyo le den oportunidad a los chavales, porque esto lo vamos a tratar casi que al final de esta parte de tu trayectoria profesional, porque me parece muy interesante, que creo que es el principal problema, que es el tapón que se genera, Ujú. porque creo que hay un trasfondo ahí bueno, me resulta interesante saber, ¿no? Pero yendo un poquito a lo de Madridista Real, ¿tú qué crees que es la principal diferencia, como decías antes, de estar tú en la cabina, que te has encontrado esta oportunidad? ¿Cuál crees que es el camino normal hasta que llegas a estar esa cabina preparada? Me has dicho que tenías algunas anécdotas. ¿Crees que es tan sencillo como parece? Que yo digo que no, que me parece un camino muy difícil. El llegar a estar en esa cabina con todo preparado, que te sientas con tus anotaciones y ya está. ¿O cuál crees que es el camino normal que suele vivir un chaval cuando entra en este mundo? El camino más surrealista es el que he vivido yo. O sea, no es el normal ni por asomo. Hablando un poco del tema de lo que estamos hablando de la comunicación, es que yo de primeras lo reconozco y cuando hablo con la gente digo, no, disculpa, yo no soy periodista. Yo me considero comunicador y narrador deportivo, sí, por lo que hago y por las oportunidades que me han brindado, porque digo, si me han dado esas oportunidades es porque algo estoy haciendo bien. Aquí hay dos cosas. Una es la carrera que tú decías estudiar, tu profesión. Pero en este mundo hay un factor muy importante y es lo que tú traigas de casa. Es decir, el talento que tú ya traigas impuesto y que tú ya tengas esa valía. Porque hay ciertas cosas que te lo llevo al mundo de la narración deportiva como tal. Tú te puedes preparar, estudiar, hacer los mejores cursos, los mejores másters, con los mejores profesores, em, acudir a clases de vocalización, de dicción, de todo, absolutamente todo. Pero si no tienes ese talento o esa capacidad de liderar un directo, cuesta mucho, porque son muchas cosas, porque no es solamente narrar, es ese paso hacia el comentarista, al que está a pie de campo, son muchos factores, ¿no? Hay cosas que son muy, muy complejas. ¿Qué sucede ahí? Que hay gente que pasa todo el proceso habitual de estudio, de carrera, máster, y ha hecho todo perfecto.
pero quizás hay algo que no le acompaña y que no le permite conseguir esas oportunidades que tanto sueña. Ojo, que no estoy diciendo que no se las merezca, es simplemente que es el talento. Ahí sí que hablo de ese factor del talento. ¿Qué sucede? O en el caso de lo que me ocurrió a mí, yo no estudié periodismo, yo simplemente me presenté con mi voz y algo gustó, sin más. Y dijeron, oye, este chico quiero que narre con nosotros. Ya está, no hay más. ¿Qué ocurre ahí? Recuerdo un compañero que sí me decía que la profesión de periodismo sufre mucho de intrusismo laboral. Y sí, tiene toda la razón. Ahí no se la puedo quitar. Porque al final, en este caso, a mí pues se me podría llegar a tildar, ¿no? de intruso porque no ejerzo como tal. Bueno, porque no he estudiado la carrera como tal, no tengo el título como periodista, pero claro, si tú te pones, Oscar, en una situación en la que tú estás lanzando un proyecto de un podcast y tienes en tu posibilidad de una persona que ha estudiado la carrera, está súper bien formada y preparada, pero tú a la hora de ver la comunicación o cómo desarrolla pues todo lo que es la tablilla del programa que tú tengas preparado y ves que no fluye, o una persona que no ha estudiado, pero dices, es que no necesita nada, es que se le nota que tiene esa capacidad de comunicación y me va a vender más, ¿no? Entonces, son esas dos cosas que son muy difíciles de encontrar ese equilibrio. Entonces, el camino habitual sí es el de estudiar esa carrera, pero también hay que echarle un poquito de cara y un poquito de morro a la situación y no tener miedo al no, no tener miedo al fracaso. O sea, yo prefiero fracasar a quedarme quieto y no intentarlo. La palabra fracaso no la veo como algo negativa. Es la primera oportunidad que tienes para empezar otra vez de cero y seguir intentándolo y seguir intentándolo. Y si lo conectamos un poco con la charla al inicio, ese hasta el final vamos real, de seguir detrás y persiguiéndolo. Entonces es muy, muy difícil. Entonces yo te digo, ese proceso, el habitual, sí, que los chavales estudien, que hagan su formación, pero luego encontramos lo que estaba diciendo, ese tapón, ese bloqueo que hay a día de hoy hacia las jóvenes promesas del mundo de la comunicación, que a día de hoy te reconozco que conozco muchos chavales que sé que de aquí a 2, 3 años van a estar ahí codeándose con los más grandes, siempre y cuando también que los más grandes se lo permitan. Vale. O sea, te iba a preguntar también relacionado con esto, si sientes tú, como hablamos de intrusismo muchas veces, que cuando las personas se ponen a la defensiva porque su profesión directamente se ha globalizado tanto, que cualquiera, con lo que decíamos, una mezcla entre talento, echarle un poquito de cara a la vida, un poquito de esa suerte que tienes, ¿no? Te coloca en ese punto. Hay gente que se puede, por estar a la defensiva directamente porque llevas estudiando mucho tiempo tu carrera y todo esto, tú notas al no ser periodista titulado y estar dirigiendo un medio como Madridista Real, será más grande, será más pequeño, eso no tiene Ujú. nada que ver, creo que el trabajo está ahí, tiene que, si se hace desde el respeto y si se hace desde el cariño por la profesión, tiene todo el valor y todo el sentido del mundo. ¿Crees que hay algo de que juega en contra o que haya gente que no le siente bien que hay una persona como Dave en este momento ahí en esa posición en la que Ujú. estás tú ahora? Pues mira, a día de hoy no lo he sentido en ningún momento como tal. Sí que soy una persona muy sincera, que siempre tiendo la mano cuando alguien tiene alguna diferencia con mi gestión o con mis opiniones o con las ideas que tenga en el proyecto. Yo digo, si algo no te gusta, tienes mi teléfono, contacta, hablamos. Dave, esto me parece mal por esto, por esto, por esto. O sea, soy una persona que siempre doy esa oportunidad y hasta el momento, pues puede ser que haya gente que lo piense y no me lo haya dicho, que eso puede ser perfectamente. No me sorprendería, pero a día de hoy no ha sido así. A día de hoy no ha sido así, de hecho todo lo contrario, porque es verdad que Madridista Real me ha brindado muchas oportunidades de tener esa cercanía con el Real Madrid, como jamás me habría imaginado en la vida. La oportunidad de estar en el cóctel de Navidad que organiza la directiva con el presidente para todos los medios de comunicación, ir acreditado a diferentes partidos. Eh, Madridista Real, por ejemplo, no había conseguido acreditaciones para partidos de Champions en campo visitante. Y cuando entré yo, pues pregunté al propietario y me dijo, Dave, si tú lo gestionas y hablas con el club y nos lo conceden, pues adelante. Gracias a eso, pues conseguí que Madridista Real tuviera esa oportunidad de viajar y que nos acreditaran en campo rival, que es una oportunidad muy grande.
Como Sí. anécdota, he de decir que ese primer partido que Madridista Real fue a cubrir como campo visitante fue ese 4-0, nos endosó el Manchester City en el Etihad. Pero bueno, yo estaba en una nube, ¿no? Disfrutando de esa experiencia, pero eso queda como algo anecdótico nada más. Bueno, está curioso. Te iba a preguntar una cosa, es porque hablábamos de cuando estabas más joven, evidentemente, y hablabas de cómo narrabas esos partidos del FIFA, que de una manera muy natural, tu amigo se hizo comentarista y tu narrador. Ujú. eh, Ir hilándolo también, porque vi la foto de la cena de Navidad con Florentino Pérez. Ese momento en el que uno tiene que echar la vista atrás y decir, joder, es un momento bonito. Es un momento, me gustaría saber la sensación y lo que piensas en contexto, alejándote un poco y viéndote desde arriba diciendo, hostia, de cómo empezó esta historia de narrar estos partidos con el amigo mío a estar aquí haciéndome una foto con el presidente del Real Madrid. ¿Qué sensaciones te dio? ¿Qué sentimientos despertaron en ti y cómo se vive ese momento? Y te soy sincero, Oscar, esta Navidad es la segunda vez que acudí a ese cóctel de Navidad. Es que me cuesta contestarte a esa pregunta. Fíjate, para que tengas una visión del alcance que ha generado eso en mí, la magnitud que llega a ser para mí, que me cuesta mucho decir qué ha pasado de un momento a otro, porque estoy hablando de pandemia, 2021, ¿no? Sí, Sí, creo que sí, sí, 21. o sea, nada, o sea, 4 años, o sea, es muy corto, pero ojo, el rol como director va a ser 2 años, ahora en marzo, o sea, en 2 años. O sea, es muy rápido y es muy loco. Em, a ver, las sensaciones que tengo es, obviamente, darme ese valor. No puedo ser tampoco esconderme de que algo bien se ha hecho para que yo tenga esa oportunidad. Y sobre todo para mí lo más importante al final que es la imagen y es la visibilidad que eso le da al medio, que es Madridista Real. Obviamente hay un premio a título personal de que yo pueda vivir esa experiencia, pero siempre voy pensando al final en lo que eso pueda generar a nivel positivo para la revista y para las oportunidades que puedan tener pues, los chavales para seguir creciendo y disfrutar de esas experiencias. El Dave de hace 3 años, la vida, Oscar, se habría imaginado poder compartir esas cosas con grandes profesionales y gente muy reconocida del mundo de la comunicación. A día de hoy guardo muy buena relación con Chitu, Carlos Vicente de Radio Marca, que de hecho él fue también instructor mío en ese máster de Radio Marca. Y hay una relación y una amistad muy, muy, muy cercana de si nos vemos en algún restaurante, alguna cosa, un saludo, un cómo estás, o felicitarnos, cualquier cosa, que son esas situaciones que también para mí son surrealistas, o cruzármelos en las cabinas de narración del Bernabéu, saludarlos, entrar yo en la cabina, qué tal, como ese tipo de cosas que dices tú, ¿en qué momento ha pasado esto? De verdad que me cuesta, es un poco desarrollarte las sensaciones y emociones que tengo, pero es una pregunta para mí, a día de hoy todavía, compleja de contestar. Y definirlo en un sentimiento, esa primera sensación, ese primer contacto, esa primera vez que estuviste en el Bernabéu, que fuiste a esa cena de Navidad, me gustaría saber cómo es ese sentimiento, o sea, qué sintió el Date, independientemente de Madridista Real, solo en ti, centrándonos en ti como persona. Como, Emocionado. La palabra es emocionado, Óscar. Al final, lo que te digo, estoy viviendo el sueño que cualquier madridista querría vivir. Ya te guste o no te guste el mundo de la comunicación deportiva, ya seas más crítico, ya seas más radical en tu pensamiento, en tu exposición hacia el club, hacia los jugadores o hacia los fichajes o cualquier cosa. Es una situación que cualquiera querría vivir y yo he sido y me considero un privilegiado de poder disfrutar algo como es, ver la gente, pues eso, leyendas, podríamos decirlo, de la comunicación, compartir con ellos, charlar, misma mesa y ese momento ¿no? de también es saludar al presidente del Real Madrid. Es verdad que las charlas que él mantiene en ese cóctel, pues bueno, son más íntimas con la gente que ya conoce, más veterana. sí, Lógico y normal, no estoy diciendo ninguna barbaridad, si es la sí, eso lógica, sí. pero al final poder estrechar la mano, un saludo, un feliz Navidad, hablar de nuestro medio, ya sea 1 o 2 minutos, pues es un regalo increíble que lo sientes y lo recibes con muchísima emoción. Pues es bastante... A mí me gusta mucho este tipo de historias porque normalmente cuando lo hablaba el otro día con Oscar y también otros podcasts lo he hablado, es... Ujú. Yo no siento más que emoción por ver cómo la gente va cumpliendo sus objetivos, sus sueños y sus cosas. A mí pues son cosas que
me hacen sentir esa empatía, esa cercanía con la persona y me ayudan a conectar más. Entonces me identifico mucho con Mm. ese sentimiento, ¿no? Y hablando de lo del síndrome del impostor que decías antes, yo opino básicamente igual que tú, ¿no? O sea, al final no sabes por qué se te abren puertas, no sabes por qué tomas algunos ciertos caminos. Yo tengo la fotografía, bueno, es una opción, pero ¿qué me ha abierto la puerta a la fotografía? Pues saber colocar mis cosas, mis cámaras, mis equipos para poder hacer esto que estoy haciendo ahora y descubro otra cosa nueva que es, pues, no sé si comunicar, dar mi opinión, compartir momentos con personas increíbles como Oscar, Charlie, contigo, Dave, ahora mismo. O sea, permitirme conocer ese tipo de personas. Al final no sé dónde vamos a llegar, pero creo que la vida te va dando esas herramientas para ir escogiendo el camino que perder miedo, ¿no? Y lo viví mucho, por ejemplo, con el tema de la fotografía, el síndrome del impostor. Comparándote mucho con la gente, creo que eso le hace mucho daño a la gente a la hora de empezar y no lanzarse, ¿no? Yo tardé mucho en lanzarme, llevaba muchísimo tiempo con ganas de abrirme mi canal, con ganas de darme y tal, y creo sinceramente que pierdes lo que decíamos antes del momento, ¿no? El pum. Pero bueno, nunca es tarde para empezar tus proyectos. Entonces, ¿qué consejo le darías a una persona que está empezando, que ve como un mundo como este de la comunicación se está masificando de alguna manera y que prácticamente cualquiera puede comunicar y que está empezando en primero de carrera, por ejemplo? ¿Qué consejo le darías Mm. para que siga persistiendo en ese vamos real que decíamos? Sí, así es. A ver, obviamente, lo que te comentaba en el momento de la pandemia, que fue ese boom de las redes sociales, perdón, sí, del streaming en diferentes plataformas, facilitó mucho ese crecimiento, ¿no? Y cualquiera con un teléfono podía, bueno, cualquiera a día de hoy, sabes que con un teléfono móvil puede comunicar. No necesitas tener la mejor cámara, el Efectivamente. mejor foco, el mejor ordenador para editar, lo tienes todo en tu dispositivo móvil. Ahora está la creatividad y que encuentres tú ese factor diferenciador que te posicione de una mejor manera frente a, a tus competidores, por llamarlo así. Em, ¿Qué sucede? Obviamente tú, cuando vas a abrirte un canal, ya hablamos de podcast, de YouTube, de TikTok, Instagram, cualquier tipo de plataforma, obviamente te fijas sobre todo en tus referentes, en lo que tú consumes de vídeos o de contenido. Y tú dices, bueno, yo quiero ser como este, perfecto. Pero llega un punto en el que tú lo que tienes que hacer es, vale, yo encuentro esto y es lo que me gusta, pero tengo que hacer algo distinto, porque si voy a hacer lo mismo, ¿qué va a hacer a la gente que se quede a verme a mí, que no soy nadie, frente a un Ibai Llanos, por ejemplo? O sea, ¿qué puedo hacer que sea distinto? Entonces ahí es donde creo que llega el punto más complejo de todo esto para poder seguir creciendo, que es no fijarme en los demás, no entretenerme en esas envidias, en esos likes, porque a día de hoy vivimos en una sociedad que se mide por cuántos seguidores tienes y cuántos likes tienes. Si tú no tienes más seguidores que yo, la sensación es que eres menos que yo. Triste, pero es la realidad. Y tienes que llegar a ese punto de que te dé igual lo que esté haciendo el resto y ser fiel a tu proyecto y lo que tú quieres iniciar. Ojo, no pierdas la perspectiva también, porque si ves que no está funcionando, dices, hay algo que no está bien. Vamos a frenar, esperar, intentar tener una visión más objetiva del proyecto para volver a encaminarlo. Entonces, se podría resumir en no perder el foco tratando de copiar lo que hace el resto. Porque al final cada uno tenemos algo que nos hace especiales y nos hace distintos. En todos los ámbitos, personal, laboral, creación de contenido, lo que quieras. Te hace completamente distinto. Entonces tienes... Y ahí es la parte difícil, que encuentres qué es lo que tú puedes hacer diferente para que te dé ese valor añadido. Sí, pues buen consejo para todos los que estéis empezando, para todos los que creáis que no valéis, para todos los que creáis. Evidentemente no todos llegaremos a cumplir algunos objetivos, otros no. Incluso deberíamos de no cerrarnos las puertas a mirar otros caminos, otro tipo de profesiones, cualquier cosa que nos abra, que nos ayude a superarnos como personas a nivel profesional y personal, ¿no? Y además, perdona si Sí, te puedo sí, añadir, Oscar, sí, sí. hay una cosa que muchas veces tenemos la idea de, no, es que yo quiero hacer esto y voy por este camino y sigo y sigo y sigo y sigo. Y se te van abriendo ventanas o puertas por mitad del camino y tú no las quieres mirar porque dices, no, yo lo que quiero es hacer esto. Y a lo mejor tu camino no es ese. Entonces, también hay que tener un poquito
la mente abierta a valorar otras opciones. No que tomes ese camino o que cambies radicalmente a tu idea principal, pero muchas historias que yo he escuchado eh, empezaban o en una profesión o con una idea y acababa algo completamente distinto, pero que lo hace completamente feliz y a día de hoy es su mayor ilusión, ¿no? Entonces es algo muy difícil porque también es lo más habitual es no levantar la cabeza a ver qué otras oportunidades tengo, ¿no? Es algo muy, muy difícil y precisamente por eso, porque es algo tan complejo el conseguir ese éxito, que a la muestra está que no todo el mundo lo logra. Sí, de acuerdo. Para ir terminando con la parte más personal de este podcast, como curiosidad, contaros que en cuanto hemos abierto un poco la comunicación entre los dos, nos hemos dado cuenta de una curiosidad muy 10 grande. segundos, 10 Sí, segundos han sido, sí, 20, no más. porque me estaba diciendo Dave que mañana, lo veréis esto la semana que viene, pero mañana 23 de enero es su cumpleaños y le digo, pues el mío también. O sea, para que veáis Casualidades. para que veáis las casualidades que tiene la vida y nada, me queda un poco alucinante, es como curiosidad el podcast, para que veáis que, joder, me iba a pasar cualquier cosa menos que con la persona que iba a entrevistar hoy, tener el gusto de estar hoy, cumplía años el mismo día que yo. Increíble. Así que mira, bueno, ahí lo Óscar, tenéis. felicidades, Igual, adelantadas. igualmente, Dave, que lo disfrutes mucho, pero bueno, es que es Igualmente, curioso abrir y decir, o sea, que cumplimos años el mismo día. Como totalmente, nos hemos regalado este podcast de regalo de cumpleaños. totalmente. Eh, Volviendo ya al tema más profesional, ¿no? De madridista real. ¿Cómo se ve Dave? No vamos a irnos a 5 años, porque esto va muy rápido y cambia mucho las cosas. A un año vista más o menos, ¿qué vuelta le quiere dar Dave a lo que es madridista real? ¿Cuáles son los objetivos que tienes tú y madridista real para dar un paso más, para seguir evolucionando, para seguir creciendo y seguir abriendo puertas, como habéis estado derribando hasta ahora? Mira, sinceramente, la línea que llevamos desde septiembre en este año, después de hacer valoración de números de visitas en redes, crecimiento en Twitter e Instagram principalmente, que son nuestros principales focos de unión de nuestra comunidad madridista, y consensuándolo y hablando con el propietario, es la época de mejores números de madridistas reales. Eso está demostrando un trabajo muy grande. Se han hecho ciertos cambios que han permitido em, ganar esa visibilidad, ¿no? A nivel web, porque obviamente también hay mucha competencia y es muy difícil, ¿no? Conseguir destacar. Am, la idea obviamente es seguir en esta línea, que gracias a todos los chavales que forman parte de la redacción, se lo decimos a ellos todas las veces que podemos juntarnos, porque tratamos de juntarnos con ellos ya sea para tomar una cerveza, o quedar para comer o cualquier cosa. Al final es un valor muy importante que considero que es necesario hacer equipo, ¿no? Al final vivimos en una época muy digital en que cada uno está redactando desde su casa, compartes y conoces a ciertos compañeros, pero no tienes ese tú a tú personal que te permite que el grupo crezca como tal, ¿no? Es algo que yo siempre he tratado de inculcar, ya sea en mi entorno laboral profesional, como lo que es en la revista. Intentar conocernos todos un poco. El trabajo que nos está haciendo en estos últimos meses y desde siempre, ¿no? Pero enfatizo un poquito más desde ese mes de septiembre, donde se ha empezado a ver ese crecimiento exponencial y que está siendo y que se está manteniendo, ¿no? Porque muchas veces esto ya sabes que va por subidas y bajadas, que también va en base a lo que haga el Real Madrid. Quiero decir, si el Real Madrid gana títulos, te genera también más visibilidad y te ayuda un poco pues a crear más noticias y demás. Cuando eso no ocurre o cuando hay momentos complejos, ahí es donde también empieza a trabajar la maquinaria de creatividad, de decir, bueno, hay que crear contenido, hay que ver cómo llegamos al lector, cómo llegamos al usuario para mantener esas interacciones, ¿no? Y eso se está logrando. Es algo que es muy difícil, que es cuando no hay contenido, Sí, que sacarlo. es el Real Madrid, crea contenido. Ahí es cuando demuestras ese valor. Y si consigues mantenerte ahí, al final es el reflejo de que estás haciendo un muy buen trabajo. Y los chavales, de verdad, se lo dije recientemente cuando les hice un reporte de estadísticas de lo que había sido en estos últimos meses, les sorprendió mucho, súper agradecidos por ello, pero es que, te vuelvo a decir lo mismo, al final yo estoy desde un punto de organización y coordinación, pero si ellos no están ahí, es que esto al final no funciona, o sea, no tendría sentido. Ya podría organizar lo que yo quisiera, Óscar, que no tendría ningún tipo de valor
sino es porque ellos están ahí con artículos de opinión, con las valoraciones post partido, las crónicas, ir al estadio, sacar vídeos para compartir en Twitter o Instagram, crear posts para Instagram. O sea, es mucho lo que se mueve ahí y ojalá sigamos en esta línea, que ya sabes, más números, más oportunidades. Evidentemente que, de hecho, Madridista Real tiene tenemos una revista física, bimensual, que de hecho tengo por aquí, mira, por ejemplo, Enséñanos un poco. uno de los últimos números, un especial de la séptima, donde tuvimos la maravillosa oportunidad de entrevistar a Peja Mijatovic, mítico goleador Gran Peña. de esa séptima Copa de Europa, y los chavales tienen esa oportunidad de escribir para esa revista. Al final es algo que tú también te llevas de tus primeros pasos dentro del mundo de la comunicación, de decir, oye, es que mira, yo he escrito en una revista para un medio afín al Real Madrid y lo guardas con muy, muy, muy buen recuerdo. Entonces, ya te digo, si conseguimos eso para ayudar a esa sostenibilidad, mantener esa revista, que obviamente son muchos los gastos que genera, ¿no? Una tirada de aproximadamente entre 8.000 y 10.000 ejemplares cada 2 meses, pues tiene un coste, tiene unos mantenimientos. Es muy complejo, pero estamos la verdad, muy ilusionados y a nivel de directiva sí que las sensaciones son muy, muy, muy buenas y ojalá que podamos seguir en esa línea. Yo aquí voy a ir y no sé a qué nivel te puedo comprometer, ¿no? Pero yo hay una cosa que en unos tiempos en los que el periodismo deportivo, en este caso, está tan cuestionado por muchas personas y tal, yo normalmente me fijo mucho en el rigor a la hora de tratar las noticias, de tratar la información. Y yo, por ejemplo, pongo siempre mucho el ejemplo de medios como The Athletic, que tiene, por ejemplo, la manera de un rigor de, oye, tengo que contrastar esta noticia tanto. ¿Cuál es el rigor que tiene Madridista Real a la hora de transmitir la información, de tratar la información, de convivir con la información y transmitírsela a sus lectores y a sus oyentes, porque en este caso es medio digital y medio prensa escrita, ¿no? Entonces me Y gustaría saber mira, cómo es Madridista Real a la hora de transmitir y cuidar lo que es la información, todo lo que rodea al Real Madrid, que es muchísimo volumen. a ver, obviamente sabes que bueno, es algo evidente, ¿no? El Real Madrid es muy hermético a nivel de comunicación, es muy complejo pues hacer esos trabajos de investigación y ahí se dificulta un poco más en un medio del tipo madridista real, ¿no? Quiero decir, pues esas investigaciones, no es un cadena ser, no es un marca, no es un de llegar a, o sea, conseguir esas exclusivas, que sí que es verdad, durante un periodo muy largo, Madridista Real consiguió muchas exclusivas, un trabajo gracias a sus antiguos directores, a mis predecesores, que hicieron un trabajo encomiable, que también es los que han ayudado a que Madridista Real sea lo que es a día de hoy. El rigor del que me hablas. A ver, obviamente nosotros les hacemos mucho hincapié en esa cautela a la hora de informar, porque lo que sí que nos sentimos también nosotros con esa responsabilidad, como ese medio que te digo, que ayuda a los chavales a iniciarse en el mundo de la comunicación, es que traten la información con el respeto y el cariño que se merece, porque al final eso es si no se contrasta esa información, si simplemente has hecho un copia y pega o cualquier cosa, punto número uno, penaliza al medio, pero punto número dos, y mucho más grave, los penaliza a ellos. Al final te pone, digamos, una mancha en tu expediente, que tú puedes contener muchísimos logros, pero esto te lo vuelvo a decir, te lo traslado a la vida. Tú haces éxitos y consigues cosas maravillosas. En el momento en el que tú hagas algo negativo, te ponen una cruz. Y en el mundo en el que vivimos a nivel de redes sociales, te linchan. Y es así. Entonces, sí que es verdad que contamos con todos ellos, con un equipo, la verdad, que trabaja súper bien la información, muy bien contrastada, que permite que les dé a ellos también esa notoriedad y ese respeto de no voy haciendo eco de cualquier tipo de noticia por ganarme unas cuantas interacciones. No caer en la tentación del clic fácil. Efectivamente, eso es una de las cosas que hemos tratado de evitar en esta última etapa, de esos clickbaits con información que no va relacionada a veces incluso con el fútbol. Es un tipo de contenido totalmente válido, Sí, ojo, no estoy diciendo ni muchísimo menos lo contrario, porque si se genera ese contenido es porque hay gente que lo que lo consume. consume. Entonces ya está. Y muchas veces lo que te digo es, tú tienes un proyecto y una idea, pero si el consumidor te está diciendo, no, es que yo no quiero lo que tú me vendes, pero es que si me das esto sí, a veces tienes que ceder
darles lo que ellos están pidiendo y ya luego tú de otra manera vas metiendo lo tuyo y vas viendo que si les gusta o no. Pero sí que es verdad que ese trabajo de esos clickbaits, ¿no? De esa información contrastada que hablamos en la redacción, oye, que han pasado esta noticia, sabemos algo que, pues poder trabajarlo un poco entre todos para pues tratar de evitar caer en algún un error que comprometa tanto al propio periodista como al medio, ¿no? Sí, los valores que decimos a la hora de tratar la información y la profesión, ¿no? Ujú, Que es también bastante importante porque sí es verdad que vivimos una época en la que yo centrándome en el periodismo deportivo, que es lo que más consumo, ujú. desde mi punto de vista, depende de ciertos medios, está de capa caída. Para mí, ojo, es una apreciación personal, por eso me gusta que estés hoy aquí, que nos transmitas la manera que tenéis de trabajar, porque esto nos pone en contexto de qué tipo de medio sois, cuál es vuestra manera de tratar esa información, lo que rodea al club y la manera que tenéis de crecer, ¿vale? Porque crecer se pueden crecer de muchas maneras, pero luego a la larga eso te termina penalizando seguramente. Y mira, de nuestros principales objetivos también, ¿no? Es ganarnos esa confianza del miembro de la comunidad y que nos siga en Twitter o de Instagram, ¿no? Y que vean que toda la información que compartimos es seria y tiene veracidad, no es cualquier tipo de información, o sea, son noticias y artículos desarrollados, pensados con la finalidad de ser un medio serio que tenga que tenga esa posibilidad de eco hacia el madridismo. Eso está bastante bien, además. Te iba a preguntar, Madridista Real, Ujú. ¿cómo ves tú a Madridista Real como revista como tal? ¿Una tirada más larga quizás o en ese sistema que tenéis de bimensual, la revista va bien? ¿Cómo la puede adquirir la gente de manera habitual? O sea, ¿cómo pueden ir a buscar la revista bimensual de Madridista Real? No, simplemente bajo una suscripción, 20 euros al año y tienes 6 revistas. A través de la página web madridistarreal.com te suscribes y a lo largo del año pues te llegan 6 ejemplares, que son los que sacamos, se envía a los domicilios y eso sí es a nivel nacional, en España. Vale, o sea que solo tenemos opción a nivel nacional ahora mismo de obtener la revista Madridista Real. Bueno, eso para el que quiera, en este caso, seguir lo que es Madridista Real en sus redes sociales. Sabéis que siempre lo voy a dejar todo en el cajón de comentarios y también, además, os dejaré enlace directo para que simplemente pinchando podáis acceder a esa opción que tenéis de tener 6 revistas al año y también supongo que a la información que tengan en sus distintos medios digitales, ¿no? Así que Sí. volviendo un poco a lo que es tu medio en concreto, ¿a largo plazo os veis derribando esas barreras? Porque creo que tienen que haber barreras, porque si antes hablamos de periodistas que son muy grandes y que hay un tapón con los periodistas que van emergiendo, que con mucho talento también van emergiendo y con mucha fuerza, medios como el tuyo, ¿crees que tienen ese mismo tapón o que tienen más dificultades a la hora de ir progresando en comparación con medios más establecidos o más tradicionales como Marca, Sport, Mundo Deportivo, en fin, todos los que hay de tirada nacional? O sea, ¿notáis ese que hay que hacer un extra para intentar destacar en ese momento ¿Sabes lo o que cómo lo pasa? Que veis? es que nos tenemos un nicho muy marcado que al final es el Real Madrid. Podría ser distinto si fuéramos un medio de comunicación deportiva más Mm, generalista, que tiene sus ventajas. O sea, grandes medios, grandes periódicos tienen más posibilidad de llegar o participar en cualquier evento deportivo, que al final es lo que el periodista quiere, ¿no? Vivir sí. unas Olimpiadas, quiere vivir Fórmula 1, tenis, el Máster de Augusta, cualquier tipo de evento deportivo, ¿ya? Nosotros tenemos ese nicho muy marcado que al final es el Real Madrid y vamos también muy en base a lo que el Real Madrid mueve y el Real Madrid hace. Entonces, salirnos de ahí es que no tendría tampoco mucho sentido. Se podría extrapolar a contenido del estilo de, pues, famosos madridistas, por ejemplo, cosas así, un contenido algo distinto o una hemeroteca, cosas de la historia del Real Madrid, pero siempre moviéndote en ese ámbito. Mm, Y a día de hoy no siento que tengamos tantas barreras porque, ya te digo, las oportunidades y el proyecto está muy pensado para esas primeras oportunidades de los que están iniciando su carrera en el mundo del periodismo y brinda muchas oportunidades y a día de hoy tenemos muy buena relación con diferentes medios porque al final ellos no se sienten atacados por nuestra parte, quiero decir, ni mucho menos. sí, Quiero decir que nos vean como una competencia directa, como puede ser, pues no sé qué decirte, un As y un Marca. sí. Vamos a poner ese ejemplo. Al final,
obviamente nuestra competencia podría ir por otro lado, que sean medios afines al Real Madrid, pero Vale. es completamente distinto. Pero sí que se nos brinda esa oportunidad, sí que tienen los chavales la oportunidad de decir, joder, es que yo he ido acreditado al Bernabéu y he estado en rueda de prensa o he estado en el día previo al partido disfrutando esto. Y los chavales hacen ese trabajo, participan en eso y digamos que ese acometido a día de hoy no se siente esa barrera como tal, que creo que sí que en otros ámbitos pues sí que se puede ver mucho más. ¿Y cómo se vive ese paso? ¿Cómo se vive esa rueda de prensa? O sea, ¿cómo le dirías tú a la gente? Porque normalmente escuchamos las voces y vemos simplemente a quién se enfoca, que es en este caso el entrenador o el jugador del Real Madrid, en Ujú. cuestión del que esté en ese momento atendiendo a los medios, ¿no? Pero ¿cómo es esa llegada a la sala de prensa? ¿Cómo es esas horas previas? ¿Cómo se desarrolla el trabajo para hacer, si te toca, porque entiendo que esto no es que yo voy y sé que voy a preguntar, es, ojo, a ver Mm, qué me toca hoy y cómo es la efectivamente. manera de preparar esa pregunta para que tú creas que es la que crees que más va a aportar a tu contenido en este caso y a tu audiencia en general. Mira, aquí en este caso en Madridista Real cuando acude a los partidos va como medio escrito. ¿Qué sucede? Los medios escritos en la zona mixta no deben preguntar porque no pagan su canon como sí que Mm, pagan las radios y las televisiones de pago. vale, Esto es como la vida mismo. Tú sí, pagas, tienes opciones. Tú no sí, sí. pagas, ya está, ¿no? Sí que es verdad que en algún momento ha habido alguna oportunidad en algún partido no tan, pues no un Madrid-Barça, ¿no? Que al final, obviamente tú cuando vas a esos partidos a nivel de medios de comunicación es una barbaridad. Pero luego te vas a una primera ronda de Copa del Rey y pues hay muchos menos medios de comunicación y entonces tienes más oportunidad de participar ahí. ¿Cómo funciona luego la rueda de prensa de Ancelotti, por ejemplo? Pues sí que es verdad que el Real Madrid ya conoce a todos los periodistas de todos los medios y siempre prácticamente son los mismos, los más veteranos, los medios de comunicación eh, que pues, las radios y las televisiones. Simplemente eso. Alguna vez, como te digo, sí que se puede presentar esa oportunidad y los chavales tienen que estar preparados si algún levanta la mano y le dan esa oportunidad. Porque es prácticamente como la oportunidad de su vida decir, es que le voy a preguntar a Ancelotti o en zona mixta a Fede Valverde o a Kylian Mbappé. Entonces, pero ya estar cerca a menos de medio metro de estos cracks, de sus jugadores, porque al final, ¿qué compartimos aquí? La pasión por la comunicación deportiva y el Real Madrid. Todos los que están aquí son madridistas, primero que todo. Y eso es lo que les ayuda también a comunicar de esa manera, con esa emoción, pero ojo, también siendo críticos y siendo objetivos, ¿no? Que es algo muy difícil. Entonces, esas sensaciones son increíbles. Y tuvimos la oportunidad en la temporada pasada, en el Media Day de la final de la Champions en Valdebebas, que obviamente la UEFA impone también pues varias entrevistas a jugadores en zonas mixtas o ya hay medios que tienen su propia cabina en el que los jugadores comparten un ratito, ya sean 5 o 10 minutos con ellos y ahí tenemos vídeos muy buenos que tuvimos la oportunidad de preguntarle a Vinicius Junior, a Jude Bellingham, a Fede Valverde, a todos los jugadores, ahí sí se nos brindó esa oportunidad. O sea, son momentos muy puntuales, pero es verdad que durante los partidos no tenemos esa facilidad porque somos medio escritos, o sea, prensa escrita. Eso al final se divide prensa escrita, radios, televisión y televisión de pago, ¿no? Entonces cada uno tiene sus cajones, sus box para situarse ahí y por donde van pasando los jugadores. Oh, qué interesante. Te iba a preguntar, el mundial de clubes en Estados Unidos. ¿Tenéis posibilidad de ir a cubrirlo? ¿Eso es más difícil? ¿O cómo veis ese Mundial de Clubes? Porque es el primer Mundial de Clubes de este tipo de la historia prácticamente. Claro, a No ver, se ha visto nada igual. ahí es algo que estamos valorando. Tengo la intención de poder, si acaso, si hay acreditación, de ir a la primera ronda, la fase de grupos, pero eso depende ya, digamos, de la FIFA. Entonces, no Mm, sabemos si se podría hacer a través del club, del Real Madrid, que ellos nos ayuden a organizar esas acreditaciones, o si es el contacto con FIFA. Por ejemplo, para las finales de Champions, ahí ya no depende del Real Madrid, necesitas tener tu carnet de prensa, que a día de hoy, gracias a todo esto, lo tengo. Entonces, te registras en la plataforma de la UEFA te lo acepta y el Real Madrid ahí ya no tiene nada que ver. Entonces, probablemente pueda ser algo similar para el Mundial de Clubes y sería un hito muy grande para Madridista Real tener la oportunidad de tener presencia allí y poder crear contenido y transmitir de primera mano ese primer Mundial de Clubes. O sea, sería un bonito final de temporada para Madridista Real,
poder tener la oportunidad de estar allí, me da igual, la primera ronda, como si estás el torneo Un entero. partido, un Eso es. partido o cualquier cosa, poder exprimir al máximo esa oportunidad es algo muy difícil. Sinceramente es algo muy, 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 muy difícil, pero lo que te digo, hasta el final vamos real. A intentarlo, ¿no? Es curioso porque sí, es verdad, o sea, es una competición que está ahí, que yo creo que no le vamos a poner en valor hasta que no llegue las fechas, porque siempre tenemos la Champions por delante, tenemos la Liga todavía, pero creo que es una competición que tiene su aquel, ¿no? Tiene su atractivo para A la mí me hora de llama, cubrirlo. me llama mucho la atención, o sea, me gusta mucho ese formato. De hecho, yo recuerdo hace muchos años, pidiendo algo así. Pero te digo también una cosa, me preocupa mucho la saturación de partidos. Ojo, te estoy hablando ya y metiéndome en el aspecto futbolístico, deportivo. A nivel de comunicación, pues obviamente es una oportunidad muy grande de disfrutar algo como eso, es espectacular. Pero cuidado porque es que creo que se está yendo de madre toda la cantidad de partidos y esa saturación que lo estamos viendo a nivel de lesiones en todos los jugadores. Sí, yo normalmente lo veo más enfocado un poco sobre todo en competiciones nacionales que me parece que no tienen mucho sentido algunas, es duplicidad, ¿no? O sea, yo Eso es. no puedo tener una Nation League y tener la Eurocopa. O tengo la Eurocopa o tengo la Nation League, no tiene ningún tipo de sentido Eso es. una duplicidad de competición porque es lo Eso es. mismo al final. No me aporta nada, digamos, nada revolucionario ni nada nuevo. Hablamos igual de la FIFA te mete el Mundial, pero también te mete más competiciones entre medias. Ahora, los Mundial de Clubes a mí es una competición que realmente lo prefiero muchísimo más que a lo que teníamos como la Intercontinental o el Mundial de Clubes que había hasta ahora. Ujú. Este formato me gusta más, sobre todo cada 4 años, con los baremos que hay, con lo que se acumule, en fin, eso me Porque sí parece que muy es un mundial real. caro, parece mucho Sí más que es ese interesante. formato. Claro, claro, totalmente. Y que cada 4 años sabes que tienes un mes, Ujú. que lo tienes que tener cerrado y que las temporadas pues se van alargando o no. Y ya Eso volviendo es. ya para terminar con Madridista Real, aparte de ir cubriendo ya lo que es el Real Madrid, las categorías inferiores, el fútbol femenino, el baloncesto, ¿cómo lleváis estas secciones? ¿Cómo es la hora de tratar la información, sobre todo con el tema de la cantera? Me dijiste que habías entrevistado a, a nuestro amigo Oscar de Vikingas y Merengues con Olga Carmona en su Sí. momento. ¿Cómo tratáis a...? Porque yo entiendo, o sea, para mí ya es bastante difícil, y yo no soy un medio de comunicación, yo hago mis vídeos y creo mi contenido y demás, pero es bastante difícil seguir porque la actualidad del Real Madrid primer equipo pasa tan rápido, hay tantas cosas que hacer que te absorbe tanto que no sé cómo se trata a ese nivel el resto de secciones del club. Sí, a ver, es complejo, es muy difícil porque obviamente el mundo de la comunicación vive de la noticia, de la hora, del directo, la actualidad manda, ¿no? Es algo muy difícil. Ahí es donde emerge la figura de nuestro jefe de redacción, que es el que se encarga también un poco de distribuir ese contenido. Tenemos distribuido pues por secciones de lo que es la fábrica, lo que es el Real Madrid masculino, baloncesto y el femenino, ¿no? Entonces sí que es verdad que tenemos gente en la redacción más especializada dentro de cada área, pero tenemos también mucha gente muy todoterreno y que te cubre cualquiera de las áreas y eso es una cosa muy buena para ellos a nivel personal, que al final demuestren que pueden trabajar en cualquier ámbito y cualquier entorno. Es verdad que al final van centrado todo, el 85% es fútbol, pero eso también a ellos les ayuda mucho a crecer a nivel profesional. Entonces, en primera línea está esa distribución de contenido fijo, que es la previa del partido, la crónica o algún artículo de opinión. Que eso tú lo puedes marcar, se asigna al redactor y el redactor ya sabe que tiene que hacer ese trabajo. Pero ¿qué sucede cuando sale una noticia de última hora, un comunicado del Real Madrid y tienes que volar porque al final esos minutos que tú consigas lanzar esa noticia antes que cualquier otro medio de comunicación te ayuda también a ese crecimiento a Madridista Real como medio y al propio redactor de estar ahí y haber sido el primero. Entonces, esas situaciones pues a veces son complejas, ¿no? De ver, sucede, ya te estoy diciendo que son chavales que están estudiando primero, segundo, tercero de carrera, estoy en examen o estoy en clase o no puedo. Entonces, ver de qué manera encuentras ese equilibrio, pero al final la entrega que ellos tienen y el compromiso con Madridista Real ayuda y hace, como te decía al inicio, que si no es por ellos esto no tendría vida. No, no, desde luego, o sea, es que entiendo que come bastante tiempo, sobre todo en la actualidad del Real Madrid, el primer equipo, o sea, esto es una locura. Yo Y cuando... además, Dime. trata de tenerlo coordinado con Twitter y con Instagram.
Claro. y hacer esas publicaciones y que vaya más o menos todo un poco equilibrado, ¿no? Porque sí, puedes subir la noticia a la web a la hora que corresponda, en el momento en el que el Real Madrid lanzó un comunicado a las 9 y nosotros a las 9:10, a las 9:30, pum, ya tenemos una noticia. Pero si dejas pasar, por ejemplo, eso y lo publicas en Instagram a las 11 de la noche o en Twitter a las 11 de la noche, pierdes todo ese impacto, ¿no? Claro. Entonces, llevar todo eso alineado es muy difícil, es muy, muy complejo. Sí, No sí. es nada fácil, porque al final es mucha gente la que está dentro de eso y coordinar eso es difícil, pero poco a poco pues, se ha ido logrando ese equilibrio. Bueno, eso está muy bien porque también muestra que hay un crecimiento como medio, aunque sea dentro del entorno Real Madrid, Mm. al final tener varias secciones cubiertas y sobre todo la versatilidad de las personas, porque al final esto es deporte. Yo, por ejemplo, a mí me gusta cuando hablo con Óscar o cuando hablo con Charlie la cantera, yo veo partidos de la cantera, veo partidos de baloncesto, veo partidos de fútbol. Entonces me da un poco, no soy el máximo experto en baloncesto, pero me apaño y puedo dar al menos un mínimo de opinión respecto Exacto. a qué deporte o respecto a que esto al final es verlo. Al final yo lo derivo a los que más controlan, a los que más saben de esto y los traigo o intento traer al canal, ¿no? A mí me gusta cubrir De todo el hecho, Real Madrid en global. de hecho, el bueno de Charlie que mencionas de la cantera también estuvo en Madridista Real. Pues mira, fíjate, Cositas fíjate. al final. Ya te Sí, digo que he visto, de hecho estuviste con Juan Carlos también sí. recientemente, que también Ese él he compartido. lo subo el viernes. Él me ha acompañado a algún directo mío en mi canal, también con Sí, Rodríguez, también Rodríguez. con él. Fíjate, al final, todo lo que yo estaba viendo tu contenido, que me ha gustado muchísimo y de verdad aprovecho para darte otra vez la enhorabuena por tu podcast y tu trabajo. La gente que ha ido pasando por aquí, con alguno que otro compartido alguna que otra cosita. Pues eso está muy bien, sobre todo porque, y te agradezco mucho las palabras, es un proceso de aprendizaje en Ujú. el que hay que primero perder el miedo a hablar a una cámara. Yo siempre pongo en contexto y siempre digo, lo más difícil fue empezar. Lo más Totalmente. difícil fue reaccionar a un partido, a un sorteo de la Champions, sabiendo que no hay nadie escuchándote, con la intención de que si alguien pasa y lo ve, Enganche. que no sienta que se vea que estoy hablando solo, ¿no? Pareces un poco loco al principio, luego ya si me pongo en directo luego al partido, fluye. Al final ya voy cogiendo la soltura. Esto es un proceso de aprendizaje. Incluso las preguntas cada vez seguramente voy mejorándolas un poco. No será el mismo Oscar que está hoy aquí dentro de un año, si continúo haciendo el mismo podcast, el mismo proceso. Lo hago enfocado en el Real Madrid porque es lo que me gusta, es lo que me apasiona y varias personas, en tu caso tú estás relacionado con el mundo de la comunicación, Juan Carlos vino con el tema del scouting, Oscar, fútbol femenino, Charlie, la cantera. Entonces me gusta mucho compartimentar y traer gente que aporte y que dé valor a todo esto. Nos pusimos en contacto muy rápido, además, que esto, para que la gente lo sepa, fue muy rápido, además, y esto es lo que hablábamos antes, de que, no hay que tener miedo a contactar y a que directamente no haya respuesta y que Es si que la hay, el no ya valorarla. lo tienes, el no Claro, ya lo tienes. claro. Y que seguramente si no hay respuesta no es personal, ¿vale? Exacto, no hay Es porque más. la persona simplemente se ha entrado en un flujo de mensajes que ha llegado ahí y no ha llegado el tuyo. Y no pasa absolutamente nada, no hay que Eso, guardar nada fíjate, por eso es dentro. una de las cosas que sí que he notado desde entonces que me ha pasado mucho. Tener mi WhatsApp con 32 chats por contestar, Instagram por contestar, de decir, no llego, Sí. no llego. Y tienes que priorizar. Uno de los consejos que, si me permites, te doy, que tú estás empezando en todo esto y demás, es algo que yo hice con mi canal de YouTube a título personal, de Stadium Experience, recorriendo estadios de fútbol y, bueno, fútbol americano y de béisbol y demás. Algo que considero que me ayudó mucho es ver el primer vídeo que subí después de, vamos a decir, 6 meses, Mm. 7, 8 meses, y ver tu cambio, también te ayuda a decir, joder, qué bien, ¿no? Y también te ayuda a darte ese valor que muchas veces te cuesta verte a ti mismo y Sí, darte ese premio de decir, oye, pues he cambiado, he mejorado bastante. sí, sí, sí. Entonces ese consejo es muy bueno. Recuerdo que también se lo comenté a Oscar en su momento cuando él empezó a los vídeos, porque la historia con Oscar, permíteme que te lo Sí. deje así No, brevemente. no, Yo tranquilo. hacía directos a veces a las 7 de la mañana en el horario de verano, repasando la actualidad deportiva. Y Oscar entró en mi directo. Y a mí pasaba como a ti, había 7, 8 personas, muy poquita gente, poquito más, y él entró. Y empezamos a hablar, empezamos a hablar, empezamos a hablar y empezó a participar conmigo en directos y recuerdo que estuvo conmigo en un cierre de mercado, no recuerdo de qué año es, Óscar se acuerda fijo porque tiene las fechas así muy marcadas,
Y desde entonces participaba conmigo yo narrando partidos en mi canal y él como comentarista, charlando y hablando de fútbol. Y yo le empecé a decir, Óscar, ábrete un canal, tío. Digo, porque tienes esa capacidad, hablas, comunicas, la verdad que muy Sí. campechano, muy cercano. Óscar, ábrete un canal, ábrete un canal. Y finalmente, pues, inició y yo le dije ya cuando llevaba un tiempo, le dije, Óscar, ¿tú te has visto el primer vídeo? La primera charla, una primera entrevista que me hizo a mí, que vino al Di Stéfano, con otra charla que me hizo con el paso del tiempo, la diferencia que hay. Y eso, pues, es muy agradable de ver porque ves esa evolución como comunicador, como creador de contenido y te ayuda a decir, oye, pues esto a lo mejor tendría que recuperar esto del inicio, que era como mi esencia, y creo que le puedo dar un valor añadido distinto y encontrar ese equilibrio, que es un poco lo que tú me preguntabas antes de qué consejo le das a los chavales que están empezando. Bueno, pues además de todo ese proceso, ver también, porque es muy difícil hablar a cámara, que una de las cosas, tú cuando te estás grabando, yo trato siempre de mirar a la cámara Sí. porque la gente que está mirando el vídeo, pues que sienta esa comunicación y ese contacto directo de tú a tú. Pero ahora es normal que a lo mejor estás hablando, pues yo te estoy mirando a ti a la cara porque me nace mirarte a la cara, que es con Claro, quien no, estoy hablando, yo ¿no? estoy igual porque no la tengo Claro, justo además aquí, pero sí. exacto. Entonces es un poco tener esa costumbre. Pero además algo que también es muy difícil es verte a ti mismo. No es fácil porque ya sea vergüenza, ya sea sensación rara, cualquier cosa, pero es un ejercicio muy, muy importante para que te ayude a ti a seguir creciendo de cara a futuro. Yo tengo por costumbre ponerme, normalmente el vídeo cuando lo subo, me lo pongo yo para mí, Eso es. ¿vale? Por intentar evaluarme yo un poco. Incluso hay vídeos que he dejado de hacer por agotamiento. Yo, como Ujú. te dije, cuando hago la guardia, llego al día siguiente y son 24 horas. Cuando vuelvo, ponerte delante de la cámara, al ordenador, a fijarte, No, no, digo, "Uf". Entonces me veo que estoy hablando y se nota, dices tú, "Uf, mira, corto, prefiero no subir este contenido. claro. Hoy no subo nada y luego cuando ya me despierte y he recuperado, cargado las pilas, mejor. Pero evaluarte creo que está bien. Yo me pongo el vídeo, pongo más antiguos. Pongo el primer vídeo, me acuerdo el ventilador ahí escuchándose. Yo diciendo, hola, soy Oscar. Entonces, Sí. es como pidiendo permiso para decir, Ah. ¿qué tal? Aquí estoy. Pero fíjate, eso es, volviendo también a una de las partes que estábamos hablando, la diferencia que hay y la evolución que está teniendo el mundo de la comunicación, el periodismo a día de hoy. Sí, Que si nos remontamos a 30 años atrás, la gente que estaba iniciando sus estudios en la comunicación, si no era porque ya estaban en tercero o cuarto de carrera, que se podían poner delante de una cámara, no tenían posible. esa facilidad para empezar a desenvolverse en ese entorno del que ellos querían ser profesionales. A día de hoy, los chavales más jóvenes de 12, 11, 13 años tienen no sé cuántos miles de seguidores, tienen una influencia y un impacto en la sociedad muy grande y están teniendo esa capacidad de desarrollar ese ejercicio de comunicación y están mucho más preparados eh, antes de que entren a la carrera o cualquier entorno que hagan del mundo de la comunicación. Entonces, es una oportunidad muy, muy, muy grande que está permitiendo que la comunicación bien tratada sea increíble a día de hoy. No sé qué te parece a ti por cómo percibo yo cómo está la sociedad evolucionando y cómo vamos evolucionando también como personas Eso. con esto de la comunicación. Creo que también influye mucho en el que el tener estas posibilidades y el sistema de educación que tenemos, que está desde mi punto de vista un poco obsoleto a la hora de enseñar. Yo he hecho cursos de fotografía, como te dije, he estudiado fotografía y digo, pues casi que hubiera invertido más en equipo o en formación de otro tipo de personas que haber, digamos, dado dinero para una formación más tradicional. Me dejó mucho que desear, entonces creo que a la hora de permitirte tú evaluarte, exponerte a la cámara, aprender a transmitir y ver unos referentes, cómo comunican, como decías antes tú, que era muy importante, creo que eso crees también o estás más o menos en esa línea de crees que eso también puede estar influyendo a la hora de que sea menos necesario que la gente o que muchas personas opten por no hacer la carrera de periodismo y sí explorar estas vías de aprender a comunicar ellos y llegar al mayor número de personas posible que también le van a abrir las puertas. Mira, Oscar, yo he escuchado en los pasillos, pues en partidos del Bernabéu cuando he ido acreditado y demás, a gente muy famosa del periodismo, de esas charlas con los chavalitos que están empezando y demás, que tienen esa cercanía y hablan. Y yo he escuchado, obviamente no voy a decir nombre del periodista, pero te he escuchado decirle, la carrera de periodismo no vale para nada. Entonces, si tú escuchas a una persona que tiene un calibre y un altavoz tan grande en radios tan importantes a nivel nacional,
escuchas decir eso, es algo tan evidente y que comparto como dices tú, porque creo que el sistema de educación está muy obsoleto, es esa sensación de, no, es que te tengo que enseñar la historia de la comunicación. Es verdad que hay ciertas cosas y ciertas bases que digo, ok, te lo compro, pero a mí no me dejes un año y pico perdido hablando de la historia de tal, digo, porque es que no me va a aportar absolutamente nada, pero absolutamente nada. Entonces, es normal que a día de hoy mira, te pongo los ejemplos. Hay mucha gente que ya no estudia carrera y está dedicándose a la formación profesional. Mm. ¿Por qué? La formación profesional, la FP, son 2 años, tienes tus prácticas, haces prácticas en empresa, creo que es, Sí, pum pum, y a trabajar. ya ¿Y qué te solucionar. enseñan? Lo básico, lo que te tienes que mover. ¿Ese Correcto. modelo en qué está basado? Creo que es también en Noruega, trabaja mucho con potenciar el talento que tenga el alumno, el niño, y en Estados Unidos también premian mucho eso, el talento que tú tengas y ver de qué manera consiguen a ti hacerte crecer para que seas un profesional dentro de lo que a ti te guste. Yo, Oscar, ¿tú cuántas veces has utilizado las raíces cuadradas? Pues ya está. La filosofía, pues para leer está muy bien. Hay ciertas cosas que no, que yo, o sea, me dicen, no, es que es cultura general. Ya, pero es que yo mi hipoteca no me la voy a pagar con la cultura general. O sea, ¿por Claro. qué no me ayudas a mí a descubrir qué es lo que me gusta y para qué valgo? A día de hoy hay muchos chavales muy jóvenes que terminan la ESO o el bachillerato y no saben qué hacer. Y se meten a estudiar una cosa y empiezan una carrera y dicen, es que ya no me gusta. Es que lo que me gusta realmente es esto. Y ya han perdido 2 años. Sí. Y van viendo que el tiempo pasa, y luego dicen, no, es que necesitamos una persona que tenga 20 años y 10 años de experiencia. Dices, pues Claro, eso chico, es o uno imposible. u otro, eso es Claro. imposible, ¿no? Sí, Entonces es sí. algo muy complejo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que tú bien decías, Óscar, la gente al final lo que busca es lo práctico, lo que les asegure un sustento y que el día de mañana puedan tener un sueldo, puedan trabajar y tener una estabilidad laboral. Y es que es así, o sea, al final, si lo trasladamos al contenido, vamos a esto que estamos hablando. La gente ahora, ¿qué es lo que busca? Vídeos, contenido, pues TikTok, Reels, pasar así rápido con el móvil, 3, 4, 5 segundos y ya está, es lo que tienes. Los vídeos largos es porque ya hay un trabajo detrás que has Claro. conseguido traer a tu público para que les generes cierto interés y decir, oye, pues me voy a ver un vídeo de 2 horas, lo que sea. Pues esto es exactamente lo mismo. La gente lo que quiere es inmediatez, inmediatez. Ahora tú te compras algo online, si no te ha llegado el mismo día, mañana seguro te llega. La compra la haces online. El médico te llama por teléfono. Todo es práctico. Entonces, al final también hay que encontrar ese equilibrio de tener esa capacidad de ni tanto lo tan moderno ni lo antiguo. O sea, al final tener esa capacidad de integrar los dos mundos de la misma manera que si lo trasladamos al mundo de la comunicación, te digo que hay gente que reniega de los nuevos métodos de comunicación, y hay gente, y pongo el ejemplo del gran Ciro López, que ha tenido esa capacidad de transformarse y de adaptarse a los nuevos medios. Y esa es la mentalidad que considero que todo el mundo tendría que tener, de tener esa capacidad de decir, oye, pero si es que la gente está pidiendo esto, si yo creo que pues voy a intentarlo, que a lo mejor no me se da bien, no se me da bien, pero lo intentas y si te funciona, pues ahí lo tienes. Un veterano de la comunicación, Ciro López, pues dándole la vuelta a la tortilla. Aparte que una cosa que admiro de Ciro López, aparte de esa capacidad de reinventarse, es que no se ha traído viejos vicios, ¿vale? Que había en la comunicación más antigua, en la comunicación deportiva en este caso, que es la que más sigo. Ujú. Él ha sabido adaptarse, mantener su independencia dentro de lo que puede, porque entiendo que cuando entramos ya en cosas más de información y demás, tienes que respetar ciertos tempos, tienes que respetar ciertas líneas Totalmente. editoriales. Y esto es normal, al final es un trabajo y tú, si eres afín y trabajas en un medio, Ujú. en parte tampoco es... Yo siempre lo que digo, mis críticas siempre son constructivas. Y mis preguntas, que a lo mejor sonarán un poco más fuertes o un tal, dentro del madridismo que siento es porque hay cosas que no me encajan, entonces me las pregunto y que creo que son preguntas que se hacen los propios madridistas también, que son cosas muy naturales, ¿vale? Porque este jugador no ha venido, si me han dicho que sí, cosas de estas son una crítica constructiva, oye, ¿por qué no probamos este chico de la cantera que Ujú. juega de tal manera? Son cosas que surgen y que creo que el madridismo están latentes, sin Sí, sí. llegar al punto de ser destructivos a la hora de decir, no, es que el Madrid, no, tenemos que despedir a Florentino, término medio, ¿no? Yo no veo mejor gestor a nivel de, no lo conozco, o sea, no veo a nivel deportivo, te hablo yo, no, yo sigo la NFL, he seguido el béisbol cuando era más joven,
Mm. No he visto un general manager en este caso que haya tenido la capacidad de convertir a nivel institucional el Madrid o una institución como el Real Madrid en algo tan sumamente grande. O sea, no lo he visto. Las franquicias están ahí, pero como el Madrid no lo he visto todavía. No, Entonces no, no no, lo voy a totalmente. decir. Florentino fuera. Con el paso de los años, la gente se dará cuenta del legado y de lo que es a día de hoy y ha sido y seguirá siendo Florentino Pérez para el Real Madrid, que esté al nivel en el que está, a nivel deportivo y a nivel marca Real Madrid. Que el Real Madrid a día de hoy tenga la capacidad de luchar a nivel económico contra los clubes Estado. Vemos al eterno rival del Real Madrid que está sufriendo lo que está sufriendo por lo que ha hecho económicamente. Y el Real Madrid llegó en una época en la que dijo, no voy a fichar a nadie. Mm. No. ¿Me pides tanto? No, no te voy a fichar. Hay una entrevista que le hicieron a James Rodríguez que contaba un poco cómo fue su fichaje y él se sentó con Florentino Pérez y Florentino le dijo, ¿pero tú qué quieres, dinero o gloria? Mm. Y el Real Madrid es el único que paga con gloria. Es que no hay más. Y eso no lo tienen todos los clubes. Y es muy difícil llegar a esa mentalidad y tener esa capacidad que le ha estado funcionando durante muchísimos años. Es algo que sí que es verdad que te digo que no es sostenible a largo plazo, porque el tema económico, el tema de gestión de clubes, lo que estabas hablando, ¿no? Las franquicias, cómo se mueven en NFL, en la NBA, en Estados Unidos, es muy distinto el enfoque que tiene, pero que el Real Madrid hoy, de hecho salió una noticia, no sé si ayer o ha sido esta mañana, que ha sido el club que ha conseguido los 1.000 millones de euros Sí. como... Los 1.000 millones de beneficio por temporada, no netos, porque al final Madrid le queda muy poquito porque hace el parte de lo que gana, pues para que Eso no te es, cobran en impuestos, pues lo pagas eso es, en correcto, cubrir correcto. préstamos y Entonces, demás. ¿que nos gustaría fichar a todo el mundo? Claro que sí. Además, todos los jugadores suenan para el Real Madrid. Todos los jugadores suenan que son para el Real Madrid. Y hasta cualquiera, hasta tú y yo nos van a poner un día que sonamos para jugar en el Real Madrid. Porque es lo que vende. A mí Porque al porque no final me es han lo que visto. vende. No me han ¿Ah? visto. Para mí porque no me han visto. Porque, porque es lo que vende. Pero el Real Madrid, si fichara todo lo que dicen, estaría en la ruina. Entonces, es muy difícil esa gestión. Estamos viviendo, y decías al inicio del podcast, ¿no? También viviendo una etapa gloriosa del Real Madrid. Yo me pasé sin ver al Madrid ganar una Champions, pues desde la séptima hasta la décima. O sea, fueron años y ver al Real Madrid penar por Europa, sufrir mucho. Claro, la gente más joven ahora, tú decías, es que pues vemos las victorias como cualquier cosa. Y al final le quita ese valor de lo difícil que es que el Real Madrid es que el Real hace que lo imposible sea realidad. Sí, ¿Quién sí. gana 3 Champions seguidas y de la manera en la que las gana? Nadie. Complicado. Sí, sí, complicado. La mentalidad que hay. Volviendo un poco a lo de la marca de Real Madrid, la gente no es consciente tampoco de. La gente decía, no, estábamos en la pelea entre por traer la NFL entre el Atlético y el Real Madrid. No, ahí no había pelea ni por instalaciones ni nada. La NFL funciona de una manera que lo que necesita es cuál es el club que de entrada, o cuál es el sitio que de entrada me va a dar más impacto a nivel mundial para hacer negocios contigo. El Real Madrid. El Atlético podría tener muchas instalaciones, pero al final el impacto que te da la marca Real Madrid, y eso es la importancia que hay con la marca Real Madrid, por eso se asocian. Si no, la NFL no es una franquicia que diga, no, vamos a formar parte de este club. No, no lo hacen porque son muy herméticos. O sea, si hablábamos lo que tú decías de que el Real Madrid es hermético, ¿cómo funciona la NFL a nivel de franquicias? Eso es multiplicado por no sé cuánto, pero la gente no es consciente de lo que se ha hecho y las posibilidades que le va a dar, por ejemplo, a partir de ahora sí, al Atlético de Madrid o a un Fútbol Club Barcelona cuando vaya a la NFL, que seguramente termine yendo. El club que tenía que abrir la puerta era el Real Madrid. Mm. Pero por lo que hablas tú precisamente a ver, la NFL, digamos, a nivel económico, el enfoque que tiene franquicias no sufre, ¿ya? Por los inversores que hay detrás de cada club, de la propia NFL, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que busca la NFL? Gloria, lo que te hablaba, ¿no? ¿Qué me puede dar distinto que no sean instalaciones en España, un entorno en el que me vaya a hacer disparar esto? Es que no veo otro que no sea el Real Madrid. Es que es así, no es tema económico ni muchísimo menos, es tema que me va a dar más visibilidad y que me va a dar más oportunidad de negocio de cara a futuro.
Que luego lo que dices tú, pues ya sea si es que terminan el Camp Nou, el estadio del Atlético de Madrid, el Metropolitano, ya son otras alternativas y otras opciones. Pero de primeras, es el primer impacto que tú vas a generar. Necesitas que sea el mejor para que sea convincente y que tenga esa capacidad de renovar y mantener y de seguir. Es así, lo que pasa que es lo más habitual y lo más lógico y normal es llevárselo al apartado económico. Sí, sí, no, y aparte que no os creáis que nos hemos vuelto locos, hemos hilado ya la parte personal, la parte profesional de Madridista Real y ahora estamos ya con la parte de institución como el Real Madrid y terminaremos con la parte deportiva y esto lo vamos hilando todo así, o sea que no nos hemos vuelto locos, no nos hemos olvidado de Madridista Real, pero como tenemos a Dave aquí y él nos puede dar un enfoque más, digamos, desde el punto de vista de un medio de comunicación y cómo se vive el impacto de lo que es el Real Madrid con la NFL, cómo han cubierto esta noticia, que ahora no lo va a contar, que te voy a preguntar por ello. ¿Cómo es cubrir? Habéis ido, entiendo, a cubrir lo que es la parte de los Miami Dolphins y el Real Madrid, el Bernabéu y todo esto. ¿Cómo lo habéis vivido en la redacción? ¿Cómo habéis trabajado la noticia este bombazo que era, oye, los Miami Dolphins van a ser equipo titular aquí? De hecho, permíteme una cosa. Sí, sí, tranquilo. Estás en tu casa. Además que sí. Oye. Cositas, Sí, sí. cositas, ¿no? Contento estoy, evidentemente, que sean los Dolphins, que sean los que estén aquí. Ante un evento de semejante calibre, también es verdad que es más sencillo cubrir, digamos, lo que es el proceso, las partes involucradas, lo que significa para la NFL, lo que significa para el Real Madrid. Pero claro, aquí ya tienes que hacer un ejercicio también un poco de entendimiento a la gente que no sigue la NFL, de explicarles qué es este deporte, cómo funciona, hasta las cosas más difíciles de entender por el funcionamiento de cómo gusta el deporte en Estados Unidos. Al aficionado norteamericano lo que les gusta es los resultados abultados, el espectáculo, el show, el entretiempo, los descansos, las pausas que hay, porque hay pausas solicitadas por el propio entrenador, Sí. pero también la televisión tiene una opción de pausa para meter sus anuncios. Entonces son muchas cosas las que afectan y ese entendimiento a nivel de comunicación que también es importante para que a la hora de desarrollar esa noticia, pues lo puedan explicar de mejor manera, ¿no? Porque al final, si tú tienes que trabajar en algo que realmente desconoces, que no es tu día a día, es muy, 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 muy difícil. Pero sí que es verdad que se vivió pues algo distinto, algo diferente, con esa ilusión. Y obviamente en mi caso, que me gusta, de hecho ya tengo amigos, oye, Dave, tú vas a querer ir, que Sí. no sé qué, digo, a ver, que a mí no me van a regalar entradas, eso ya te lo digo yo, o sea, no me pidáis absolutamente nada. Ahora sí, haré por todos los medios de poder conseguir alguna para ir para allá, eso sí, pagada de mi propio bolsillo, ¿eh? Que nadie se No, piense. no, claro. Yo igual, yo estoy suscrito a todo lo que pueda estar suscrito para entrar no en sorteos, pero sí que me Sí. avisen cuando salen a la venta. Me da igual la altura, No, quiero no, vivir el espectáculo. es estar Sí, ahí y decir, yo estuve en el primer sí. partido de la NFL en el Santiago Bernabéu, sí. Y más aún, que las personas siempre se sorprenden mucho de lo que es el deporte americano y cómo se vive, porque yo cuando estuve en el partido de los Yankees, tengo Ujú. familia en Nueva York, y estuve en un partido de los Yankees y llegamos unos 40 minutos tarde, pero nos quedaban todavía 3 horas de partido. Sí. Pero no se me hicieron largas. Bajé a comer, luego hubo el espectáculo del fin de tiempo, el homenaje a los veteranos, tantas actividades que hay dentro del estadio, el himno, ojo, con el himno, Mm. eh, ahí te pones de pie, hasta te pones la mano en el pecho para que no te miren raro. Y curioso, ¿eh? Dicho esto, la gente tiene que entender que 3 horas y media o 4 es un espectáculo en sí. Y aparte que van a haber muchísimas más actividades en la semana de la NFL, que es lo que van a traer, Eso es. que es en varios puntos icónicos de Madrid y esto es, o sea, esto es la hostia, o sea, para mí, al menos estar en un par de esos sitios yendo a verlo, porque quiero vivir la experiencia de lo que es la NFL aquí en Madrid sobre todo, ¿sabes? Creo que no somos conscientes hasta que no se viva ese momento Sí, de lo que vamos a disfrutar. totalmente. Lo comparto totalmente, Óscar. Esa emoción por cómo lo organizan y el espectáculo que da en Estados Unidos. Porque la gente, el concepto que tiene y lo que la gran mayoría de gente en España ve es cuando es la Super Bowl. Que es la única vez en la que mucha gente, es el único partido que se ve al año de fútbol americano. El entretiempo con grandes artistas y hacen un espectáculo increíble. Pero es que antes de eso no es estar sentado como tú cuando vas al fútbol, ves el partido, el descanso, o sea, el partido llega al descanso, te comes tu bocadillo, el segundo tiempo y te vas para tu casa. Eso es. No.
tú estás viendo el partido, hablando con la gente, oye, que vámonos a por una cerveza, no sé qué, y estás un rato, pero tienes las pantallas para seguir viendo el partido mientras estás pidiendo comida, Claro. vuelves al sitio, y a lo mejor no ha pasado nada en el partido, porque al final el fútbol americano también es de estrategia, todos son jugadas ensayadas, o sea, es que no hay más, Mm. y pueden pasar minutos en los que no sucede absolutamente nada. Entonces, y ya bueno, en el béisbol ni te cuento. O sea, eso ya sí que es multiplicado por 10 el sentido de que no ocurra nada durante lo que es el juego como tal. Entonces, vivir esa experiencia de esos descansos, los tiempos muertos, el entretiempo Claro. y todo eso, vivirlo aquí en España o lo que es la semana NFL, de todas las actividades que vayan a realizar, yo de verdad invito a la gente a que no se lo pierda el poder vivir de primera mano un evento de tal magnitud. Lo vais a cubrir de alguna A manera día de hoy vosotros? es que todavía, obviamente, no se saben las fechas, no Sí. se sabe todavía el rival, no se sabe nada de las entradas, no se sabe absolutamente nada. A nivel de prensa, obviamente, trataremos de estar ahí, pero ahí también te digo, lo mismo que te comentaba, tema UEFA, tema FIFA Ujú. de cara al Mundial, Depende de ahí NFL. también seguramente va a depender mucho de la figura de NFL a nivel de comunicación. O sea, obviamente no es que el Real Madrid quede relegado a ningún tipo de oportunidad o los medios, ellos entiendo que nos indicarán, oye, pues para solicitar prensa y demás, tienes que contactar aquí, solicitar cualquier cosa. No te sé decir porque para nosotros estamos en ese proceso también de aprendizaje de ver cómo se va a cubrir ese evento y qué posibilidades vamos a tener. Bueno, pues como reto, como hemos dicho siempre, estamos en momento Eso es, de cumplir. Bueno, se puede cumplir o no, pero eso intentarlo es, no va a quedar por hacerlo, no por vuestra parte. totalmente. Yendo ya más al plano deportivo del Real Madrid, ¿cómo estás viendo al Real Madrid esta temporada a nivel de cantera? ¿Cómo ves las carencias en algunos puntos del equipo? Ujú, Eh, ya esto más a nivel tu opinión personal, ujú. ¿vale? Luego también te preguntaré a nivel profesional, en el medio en particular, cómo trata este tipo de corrientes que se van creando. Pero a nivel personal, ¿cómo ves tú al Real Madrid? A ver, está siendo un año muy, muy raro a nivel de ver un equipo con una continuidad en el juego y con una solidez en la que hemos vivido en otras épocas, ¿no? Veníamos con esa emoción de Kylian Mbappé, el cual estoy viendo que ahora sí empieza a carburar, empieza a ser realmente ese Kylian Mbappé que todos queríamos, pero a nivel colectivo está siendo muy difícil y yo creo que también muy frustrante para los jugadores. Me parece muy impactante que la figura de Toni Kroos haya sido tan relevante como para que el juego ahora esté como muy desordenado, ¿no? Hay momentos de transición del juego desde salida de balón, que no hay ideas claras y es al final buscando de una manera muy descarada ese juego directo, ¿no? Obviamente tenemos auténticos cohetes como son Kylian Mbappé y Vinicius, pero considero que el Real Madrid tiene unos jugadores con un talento tan grande que limitarnos a ese estilo de juego es muy, muy difícil, ¿no? Ahí es donde está el rol de Ancelotti también, ¿no? Buscar esa fórmula, ese equilibrio para buscar la transición que realmente considero que estamos viviendo. A nivel deportivo creo que el Real Madrid está viviendo ese cambio en el estilo de juego. Es que venimos de, pues no sé cuántos años de ese 4-3-3 a pasar ahora a un 4 que de hecho además es una figura táctica que la he visto más en equipos de menos, de mitad de tabla para abajo, ¿no? Es Sí. como un bloque más defensivo, más Mm. juntitos, menos proyección ofensiva, para tener ese apoyo con los centrocampistas. Y me llama mucho la atención, porque al final es la fórmula que ha encontrado, entiendo, Ancelotti para darle esas opciones tanto a Vinicius como a Mbappé. Sí. Pero es que no se nos olvide que estamos jugando con tres arriba, que son Rodrigo, Vinicius, Mbappé, que su posición natural es de jugar por la izquierda, Mm. que hemos visto en muchas ocasiones a los tres ahí pegándose, que se estorbaban. Es muy difícil encontrar ese equilibrio. Es muy difícil el entender cómo puedes hacer unos partidos tan increíbles. El fútbol es así también, es verdad, Sí. que puedes hacer el partido de tu vida y perder. No hay más. Si no, ¿cuántas remontadas ha hecho el Real Madrid de decir que no? Dice, bueno, ¿cuántos son? ¿90 minutos? Bueno, pues a partir del 85 empiezo a jugar porque me sobra tiempo, ¿no? Es la sensación. Pero bueno, el fútbol es así y a nivel táctico sí que se pueden sacar muchas conclusiones. El tema de la cantera, había unas declaraciones de Carlo Ancelotti, si no recuerdo mal y si no me corriges, porfa, en la que decía que
como que el Real Madrid no es un club para dar minutos a los Sí, canteranos, ¿no? Lo acepto, pero es que estábamos viviendo una situación en la que no era cuestión de minutos, era cuestión de necesidad sí. deportiva. Emerge la figura de Asensio, un chaval con una proyección increíble, con una garra y un carácter como hace mucho veo que no veo en un defensor. Y estamos viendo a un Aurélien Tchouaméni que no estaba en su mejor momento, ni de lejos, con muchas dudas. Y obviamente estoy seguro que es un bloqueo mental, como el mismo que ha estado sufriendo Kylian Mbappé. El fútbol y el deporte a nivel psicológico tienen una relevancia muy, muy, muy grande. Si la cabeza no está tranquila, da igual que las piernas no te van a funcionar. Entonces, en el momento en el que se recuperó Tchouaméni, optar como que fuera el central titular y mandar al banquillo a Asensio, no lo entiendo y no me gustó para nada. Mm, sus motivos tendrán seguramente, porque nosotros no estamos ahí en el día a día, Mm. pero lo que nosotros vemos en los partidos, que realmente es lo que al final cuenta, Asensio tiene mucho que mejorar, mucho que crecer, pero no deja de ser un canterano y es que está empezando. Pero lo que hace y lo que demuestra en este corto periodo de tiempo es mucho más que muchos defensores que han pasado por el Real Madrid, y comparándolo en este caso con Tchouaméni, está muy por encima. También digo en defensa de Tchouaméni que no es su posición natural. En el partido pasado contra el Celta de Vigo, Copa del Rey, que tuve la oportunidad de estar allí en el Santiago Bernabéu, durante los primeros minutos, muy pitado, Tchouaméni, muy pitado por lo ocurrido también en el partido anterior, pero después de ver, estaba ya en su posición, poco a poco empezó a desenvolverse un poco mejor, ¿no? Entonces eso es lo que al final me demuestra a mí que sí que es un bloqueo mental más que futbolístico de toda esa circunstancia, pero porque veo que los jugadores no han perdido ese juego de memoria, ese saber que tenía atrás al bueno de Tony Cross y decir no pasa nada y que esto va a salir, y los veo muy, muy, muy perdidos por momentos, ¿no? Sobre todo en la presión, que es lo que más me desespero. Creo que les cuesta mucho ir a presión en bloque alto, en salida de balón. Enseguida nos consiguen la espalda del centro del campo y estamos muy vendidos en muchas ocasiones. Pero bueno, Yo si es que el tengo, fútbol es así. sí, yo tengo varias teorías. Yo creo que intentamos jugar a algo que quizás el perfil de jugadores que hemos fichado en los últimos tiempos no se acomoda o no se ajusta a la realidad. No podemos jugar como si fuera Tony Cross cuando hemos fichado jugadores box to box en su gran mayoría, jugadores muy físicos, jugadores muy Premier, y creo que habría que empujar al rival hasta que se asfixie, hasta que no pueda respirar, porque tenemos jugadores con esa capacidad. También creo que es una debilidad poner un bloque bajo, porque al final no tienes jugadores en tu posición natural. Lucas Vázquez, yo no me sale, y siempre lo digo en todos mis vídeos, me puede molestar que tengamos una autopista para muchos rivales ahí, pero no me sale machacarle mucho porque ahí primero le pone el entrenador, luego el club no ha hecho fichajes en esa posición, y en general los partidos que más arrollados ha visto, al final el partido contra el Milan, es que tienes a Teo y a Leao, o sea, no tienes a cualquiera ahí. Con el Barça tienes a Valde y a Rafinha. Eso es un destrozo. Y si a eso le sumas a Aurelian Tchouaméni, que no es central o no es su posición natural, creo que Y encima debilitas. juega por el costado el que va Eso es. acompañando al lateral Claro, derecho. que debilitas mucho al equipo a la hora de ponerte en un bloque bajo porque les pones más. Y esto lo aprendo rodeándome de gente que sabe mucho de fútbol, y voy ajustando pues las teorías que yo tengo con lo que se ajuste y lo que vemos en un partido, ¿no? Pues creo que se confluyen muchas cosas, y luego también lo que decías, que es un apunte, yo siempre lo mantengo y me gusta ser muy coherente, desde la crítica no destructiva y sobre todo nada personal, simplemente lo que aprecio dentro del fútbol o dentro de un partido. Creo que cuando dice que Asensio necesita descansar y por eso no le va a poner el partido siguiente, yo siempre he dicho que una cosa que caracteriza al aficionado madridista, desde mi punto de vista y por lo que convivo con muchos suscriptores de mi canal, de otros, es que no se nos puede tratar, y con respeto, ojo, no son todos los aficionados del Fútbol Club Barcelona, pero hay una gran corriente que le puedes vender lo que quiera, que todo te lo compran. A mí, si me dices que Asensio necesita descansar y luego no le veo durante 6 partidos, digo, me has mentido. No sé a quién no le querías contestar o a quién no le querías hablar, Ya. pero a mí como aficionado, que soy el que recibo la información a través de la pantalla, me has mentido. Y eso esta temporada creo que se ha repetido muchas veces, y eso sí que creo que le ha penalizado un poco. Y ojo, que está encontrándose un Bernabéu, no sé si te parece a ti, muy condescendiente con muchas cosas. Estamos un Bernabéu, Totalmente. un Bernabéu que no está, no hay un pañuelo, no hay una pitada, ¿Sabes hay lo que es? pitadas. Mira, la primera pitada que yo he escuchado realmente, bueno, es que ni en el clásico. La escuché contra el partido de Copa del Rey al inicio del partido. Escuché esa pitada.
a Ancelotti y a Tchouaméni cuando estaban diciendo las alineaciones y luego pues cada vez que el balón lo tocaba a Tchouaméni, lo pitaban. Pero porque, si te digo, Óscar, que la sensación que tengo es que la gente se ha mal acostumbrado y que se piensa que ya vamos a ganar de normal y que no noto esa rabia del Bernabéu como sí que salía en otras ocasiones. La sensación, coincido con eso, es como muy conformista y como muy tranquilo la cosa, no lo sé. Yo tenía, tenía una cosa que lo comentaba, creo que hablando, no sé si con Juan Carlos o en otro podcast o en una tertulia, hablando ya Ujú. normalmente, y era que espero que Carlo Ancelotti no se nos esté gastando la paciencia para el entrenador que vaya a venir el día que no esté él. ¿Vale? Ah, Que no hemos pitado nunca esto que ya. hemos estado viviendo muchas veces, que lo vemos muchas veces de manera de decir, oye, ¿por qué? ¿Por qué no apuestas? Si te ha salido bien Raúl Asensio, ¿qué peor lo puede hacer Jesús Fortea, Lorenzo Aguado, David Sí, Jiménez? pero de hecho es que si te fijas, también en la anterior etapa de Carlo Ancelotti fue similar. O sea, no ha sido, él ha sido realmente entrenador de 3 temporadas Mm, por cada club en los que ha estado. No recuerdo en Chelsea, creo que sí fue un poco más, no estoy seguro, pero no ha tenido de estar muchos más años en un club. Que eso que lo que hace, tú prácticamente el club que te encuentras cuando llegas del año 1 al 3 es prácticamente la misma plantilla. sí. No tienes que hacer muchos cambios. O sea, no hay mucha diferencia. Cuando ya van pasando los años, se te van los jugadores, se te retiran, no te fichan. Sí, ¿Y qué haces? Los entrenadores siempre, la mentalidad de entrenador es voy a morir con mis principios y con mis ideas. Me da igual, si quieres me echas. sí. Y voy a seguir a muerte con esto. Y sinceramente, él nunca ha sido de optar por la cantera de tal manera. Sí que es verdad que en momentos puntuales lo han intentado, pero no con esa confianza, como dices tú, para dejarlo sí o sí. Que Ya. yo, para mí, titularísimo. Mm. Yo lo que digo al final, digo, no, en la situación en la que está el Real Madrid ahora, que no están viniendo los fichajes, nadie está pidiendo un Salivá, nadie está pidiendo que fiches a Guardiol del Mm, City, pero creo que tenemos jugadores más que interesantes para, oye, en un partido como contra Las Palmas se le puede poner, un partido contra el Español se le puede poner, y creo que eso es lo que se empieza a recriminar por parte del madridismo. Creo que el madridismo, al tener más digamos, estar más en contacto con distintas fuentes de información, distintas fuentes de opinión, se vuelve un madridismo más exigente en algunos aspectos. Yo siempre digo que mm. me interesa más pitar antes y después del partido. Durante no, porque creo que he aprendido o estoy aprendiendo a que creo que eso va a jugar siempre en nuestra contra, como club. Entonces, prefiero al principio, cuando están los nombres, y luego al final, cuando se acaba el partido, oye, dar un toque de Sí, hombre, atención que nunca está de más. sí, porque a lo mejor antes del inicio, pues luego es el partido que se desarrolla y bien y cumple y todo, y dices, pues no tengo nada que rechistar, que incluso dentro del propio partido, el propio entrenador tiene la oportunidad de corregir y hacer cambios, cosa que tampoco a veces hace, que tarda mucho en hacer los cambios, y una de las grandes frustraciones que tenemos el madridismo en ese caso, y ya después, si no ha habido ningún tipo de cambio y ha seguido mal de principio a fin, pues ya bueno, ahí sí tienes esa crítica como aficionado, claro. Sí, sí, no, por eso digo que aquí lo que tenéis que, para los que estéis viendo, los que vais a ver el podcast, esta es la parte ya más personal de madridismo, de lo que es Mm. Dave, separado de su parte de redactor o de director de Madridista Real, ¿vale? Está la parte más personal de cómo vivimos nosotros como madridistas, pues el Real Madrid, las decisiones que se toman, siempre, como digo, desde el respeto y desde una opinión más constructiva que destructiva y simplemente buscando, pues, oye, explicaciones a cosas que vemos que no nos encajan en nuestra manera de contemplar el fútbol o el Real Madrid en este caso. O sea que hay que separar para que lo sepáis de que no es una parte de la profesional, esta es la parte más personal como aficionado. Sí, también importante porque no nos olvidemos, es que no dejamos de ser madridistas. O sea, yo antes de llegar a donde estoy yo, lo primero que soy es madridista. Y es la realidad. Que podré tener una opinión compartida con mucha gente y otra no. Vamos, es la realidad, no es tampoco nada del otro mundo y es lo que principalmente nos mueve en clave Real Madrid. A mí, por ejemplo, lo que hay una cosa que siempre remarco porque puede parecer que soy demasiado crítico con algunas cosas. Ujú. Incluso algunas discusiones he tenido en X con personas más o menos relevantes dentro de lo que es el mundillo de YouTube y Ujú. X Real Madrid y todas estas cosas. Porque cuando yo critico a Florentino Pérez, no critico, o sea, sé compartimentar. Es como si critico a Dave porque me ha dicho una declaración de Cancelotti no sé qué. Entonces, eso tiene que ver con cómo es Dave como director de Madrid. Está Ujú. real, no. Hay que compartimentar. Y Florentino Pérez es el mejor gestor de una institución deportiva para mí,
pero hay cosas que yo puedo ver que no me gusta cómo se están haciendo, pero dentro de la propia exigencia y lo que me ha enseñado el propio Florentino Pérez. Mm. Cuando decía eso, yo soy muy de suscribir las palabras. Cuando Florentino Pérez, a lo mejor hay que enseñar a la UEFA quién es el Real Madrid, yo digo lo mismo, a lo mejor hay que recordarle a Ancelotti qué es el Real Madrid, ¿no? O a lo mejor esa exigencia es lo que ha mantenido al Real Madrid en esa excelencia, en ese saber estar y en ese crecimiento constante, que es lo que te mantiene en la élite del fútbol y como el mejor club no del siglo XXI, sino de la historia del fútbol, ¿no? Entonces yo soy así de exigente por cómo me han enseñado mis representantes y esto. Entonces por eso digo a la gente siempre que la crítica es porque nos han educado así, como Exacto. madridistas, ni más ni Y por menos. buscar la excelencia y por buscar ganar siempre. Eso es lo que se busca, siempre ganar la victoria. El Real Madrid no es de segundos puestos ni nada de eso. Conseguir la excelencia se trabaja y mantenerte a ese nivel año tras año es un desgaste mental y emocional muy grande. Muy Mira, grande. eh, justo hoy, antes de empezar, he visto un reel en el que salía Fernando Morientes Sí. y habían ganado una Supercopa de España por 4-1 al Fútbol Club Barcelona. No sé de qué temporada sería eso. Y Morientes estaba recién llegado al Real Madrid y entonces entró al vestuario a celebrar, a disfrutar, que dónde está el champán, dónde tal. Y creo que fue Manolo Sanchís el que le dijo, no, no, pero ¿qué? O sea, ¿qué celebrar? Dice, se hemos ganado un título y dice, no, vístete, tal, mañana entrenamos que aquí en el Real Madrid se ganan ligas o Champions. O sea, un poco es verdad que suena como a desprecio un título, pero es la magnitud de la excelencia. Y dice, no, no, es que con esto no me conformo. O esto o esto. Y eso es lo mínimo a lo que opta el Real Madrid. Entonces, esa mentalidad ganadora constante, pero mantenerte ahí durante tantos años es agotador. Lo vimos con Jude Bellingham cuando terminó la final de la Champions hablando para medios ingleses, en los que Mm. decía, bueno, a ver, ¿qué voy a decir? Pues estoy contento, pero aquí hay tíos que tienen 6 Champions, ¿no? O sea, quiero intentar llegar a su nivel, pero claro, yo estoy celebrando aquí mi primera Champions, pero aquí tengo este que ha ganado su sexta. Claro, Entonces, claro. ¿qué quieres que te diga? O sea, ¿cómo me voy a venir Claro. yo arriba? No, y ese que ha ganado la sexta quiere la séptima. Claro. Y si gana la séptima va a querer la octava. Y si quiere la octava, y es así, esa es la mentalidad del Real Madrid. Claro, yo digo que el Madrid, por ejemplo, siempre, el Madrid, como decían siempre, el Madrid te pasa por encima, ¿no? El Madrid pasa a través de ti. No quita que, por ejemplo, a Modric haya que hacerle el homenaje que se merece, darle el puesto que se merece en la historia del club que se merece, pero desde mi humilde opinión, hay momentos en los que hay que decir y mirar hacia adelante, ver qué nos ofrecen la gente que viene, ver qué posibilidades hay de cambiar aun manteniendo la excelencia, a ver qué nos pueden aportar estos nuevos talentos que tenemos, que son muy jóvenes. La La gente cree que Jude Bellingham transición, tiene 40 años, pero Jude Bellingham tiene 21, y no que parece. se nos olvida que Sí, sí, nuestros sí, sí, jugadores sí, tienen sí, sí, 20, sí. 21, 23. Ojo. Entonces, creo que algún momento en el que hay que decir, vale, hasta aquí, te queremos con locura, Sí. pero como en cualquier Es empresa. lo que dices tú, esa transición deportiva que es muy necesaria, que no de la noche a la mañana te encuentres con, ostras, que se me ha ido este, ¿y ahora qué hago? O dejar que se degrade también ese jugador siendo Claro, leyenda como ha sido. Yo entiendo, me parece perfecto y es verdad. Yo soy, o sea, de verdad, Luka Modric, lo que él quiera, pero hay que llegar a un equilibrio también a nivel deportivo, porque al final el Real Madrid sigue, los jugadores van y vienen, pero el Real Madrid como institución sigue, y eso es lo que hay que mantener. Y eso es el trabajo del entrenador también, de preparar el club pues a futuro, obviamente, ver qué hay alternativas y qué opciones te da, o si a lo mejor tienes que cambiar el estilo también. claro. No, Que no, eso, tal a cual. ver, que ojo, que eso es lo que están tratando de hacer con ese 4-4-2 en muchas ocasiones, que a mí no me convence para nada, pero bueno, mm, vale, me parece bien que lo pruebes. No me parece mal del todo, pero de la misma manera que pruebas eso a nivel esquemático, creo que hay jugadores que tienen un talento tan grande para demostrar tantas cosas que van a salir al césped a comerse los tobillos de los jugadores. Claro. Aprovecha eso, hay que Ahora, aprovecharlo. ahora está probando más ese 4-2-3-1, que es ese doble Sí, pivote, más luego Jude Bellingham liberado, que es lo mejor que puede pasar al Madrid. Y luego arriba, pues oye, yo hay momentos en los que siempre digo que Rodrigo siempre me tira un poquito los momentos de que le dejo de ver, momentos de temporada en los que siempre que lo digo marca un gol, entonces a veces digo, pues prefiero decirlo, a ver si marca, pero hay momentos de la temporada que él, digamos que no está en ese momento, no está para el equipo, para la exigencia que tiene.
Y apostaría, pues, por ejemplo, yo qué sé, tenemos opciones Brahim, Endrick, Arda Güler, en fin, tenemos muchos jugadores y creo que convendría explorar de verdad. Yo siempre lo digo, o sea, creo que la vida son ciclos y creo que hay que explorar con qué entrenador y con esta plantilla, cuál es el máximo potencial que pueden alcanzar. Creo que no lo está sacando Ancelotti. Creo que Ancelotti, muriendo con sus ideas, no lo va a sacar. Entonces creo que convendría para mantener todavía aún más en esa exigencia y en ese nivel, Ujú. hacer un cambio de rumbo. Y ojo, no es personal, es simplemente desde mi punto de vista, ley de vida. Al final, a todos en nuestro trabajo nos dicen, oye, vamos a explorar otra vía. No es personal, simplemente que la empresa quiere ir por aquí y no estás aquí en este momento y ya está, no pasa Y nada. dar oportunidades, si es que para eso Claro. están. O sea, es que realmente hay que brindar esas oportunidades a esos jugadores porque es que no sabes dónde va a estar ese futuro talento o que te resuelva realmente la papeleta y que digas, oye, es que no es un parche, es que es un jugador que tiene una proyección muy grande para ser algo muy grande y estar ahí en el Real Madrid. Y para ir terminando, Dave, ¿Eh? ¿cómo ves al equipo de aquí a final de temporada? ¿Puerta grande o enfermería? Ajá. Como se dice, hemos visto que la Supercopa de España se nos resiste mucho partidos como contra el Barça. Creo que la Liga va a estar ahí en esos partidos, sus duelos directos. Ya tenemos un buen colchón, pero creo que va a estar ahí en los duelos directos contra el Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. Creo que hay que sacar en los partidos de vuelta con esos dos equipos mejores resultados, desde luego. Pero ¿cómo ves al Real Madrid de cara a final de temporada? ¿Cuál es tu apuesta por el Real Madrid en cuanto a títulos? Mira, a las alturas de temporada en las que estamos, que ves que el Real Madrid está vivo en todos lados, que ya hemos visto este guión en los últimos 4 o 5 años, de decir, no jugamos a nada, no vamos a ganar nada, la gente diciendo somos los peores, somos lo que sea, y de repente te ves levantando un doblete. Y dices, uff, ¿qué ha pasado? Sí. Pero sí que es verdad que la sensación no es la misma a nivel esperanzador por el nivel de juego, ¿no? Porque llevamos viendo muchos años ya, como te decía, 4 o 5 años, ese juego ramplón a veces, que salían las cosas como muy al trantrán y este año no están saliendo tanto. Sí que es verdad que lo que hace que me agarre a ese halo de esperanza es el nivel que está empezando a demostrar Kylian Mbappé, que se ve cada vez más integrado y con mucha más confianza. Que Kylian Mbappé es capaz de echarse el Real Madrid a las espaldas y aun sin ser capaces de sacar el balón jugado desde atrás, es lo que una de las cosas que nos cuesta, es lo que puede hacer que haga que me mantenga con esa ilusión. Lo que tú dices en Liga, las opciones son muy, muy buenas por ese colchón y ese margen que hay con el Fútbol Club Barcelona. Nos queda ese duelo directo también en Barcelona, que será muy complejo. Veremos a ver, espero que no sea necesario ese golaveras que sea a nuestro favor, porque en caso de que quedemos empatados a puntos, que bueno, es algo muy, muy difícil, pero que nos pudiera también llegar a favorecer. Cuidado con el Atlético de Madrid, que empezó muy desaparecido y mira cómo ha ido remontando y lo veo muy sólido, pero sí que veo muchas opciones de cara al título liguero. En la Champions, bueno, veremos a ver cómo termina la fase de clasificación en este nuevo formato. Pero el Real Madrid cuando empieza a llegar esa fase eliminatoria es donde más cómodo se siente. Y no me preguntes qué es, pero tú ya lo has vivido, Sí. que es sonar el himno de la competición europea en el Santiago Bernabéu o los jugadores ponerse el parche de Champions y es otra historia. Transformación. Es otra historia, otra transformación completamente distinta. El ambiente que se respira en el estadio incluso también es muy distinto, es muy emocionante. Y ahí el Real Madrid, en las situaciones críticas y de tensión, es donde mejor se desenvuelve. Y de hecho es que los propios clubes rivales, aunque vayan ganando 2-0, minuto 90, eh, van acojonados. Porque es que me van a hacer 2 goles. Es que además no piensan, vamos a aguantar. No, no, su miedo es, nos van a meter 2 goles. Porque es lo que ha demostrado el Real Madrid, volviendo al inicio de la conversación, de ese hasta el final vamos Real. Sí, sí. Nos quedamos con esas últimas palabras tuyas, Dave. Muchas gracias por estar aquí. Me gustaría que unas últimas palabras ya hacia lo que son los suscriptores cuando vean el podcast, un mensaje que les quieras dejar para finalizar y lo vamos despidiendo aquí. Pues Óscar, de verdad, encantado de haber participado aquí en tu canal, en tu podcast, compartir esto para tus suscriptores, para tu gente. Estaré encantado de venir las veces que consideres, incluso hasta participar en algún directo, reaccionar a algún partido. Me he sentido muy cómodo, de verdad Me alegro. te lo digo, haciendo un poco valoración, resumen de lo que ha sido nuestra charla, sobre todo enfocada a esas personas, a esa gente que quizás busca ese crecimiento dentro del mundo de la comunicación deportiva
que no abandonen sus sueños, simplemente a lo mejor si las cosas no están saliendo bien es porque el foco lo tienen un poco borroso o no están yendo en la dirección que corresponde. A veces vale más parar, esperar, analizar y volver a retomarlo, que a veces el camino que llevamos puede que no sea el correcto y a lo mejor hay ciertas cosas que nos están haciendo ver que sí que podemos hacer algo grande, pero es hacia otro lado. No descartemos las opciones que nos brinde la vida porque muchas veces nos sorprende. De la misma manera que me sorprendió Oscar invitándome a su canal y dándome cuenta hoy que mañana, al igual que mi cumpleaños, también es el suyo. Entonces, la vida tiene esas cositas que nos regala sorpresas, así que la gente no desista y que siga persiguiendo eso y que al final cuando se consigue, después de ver todo ese trabajo y ese sufrimiento por el que has pasado, es muy, muy, muy gratificante y sobre todo también la gente que vas conociendo a lo largo de ese trayecto que te deja muchos aprendizajes y te ayuda en ese crecimiento. Pues yo, por mi parte, gracias por el mensaje. Es un gran consejo también y darte las gracias por venir al podcast, lo primero, por la charla tan amena que hemos tenido, por la cercanía. Creo que la gente lo va a disfrutar mucho. Las personas que han estado viniendo al podcast creo que han aportado muchísimo. En este caso, tú nos has dado un punto de vista muy interesante que a mí me gustaba saber o tenía mucho interés por saber, que era dentro de lo que es el mundo de la comunicación, dentro de lo que es el seguimiento del club, que parece una parte interesante. Los últimos podcasts creo que la gente lo va a disfrutar mucho porque hemos hecho casi un barrido completo a prácticamente todo lo que engloba el Real Madrid. Me faltarían cuatro cosas, pero creo que a priori conocer tu profesión desde dentro, te doy las gracias por permitirme esta oportunidad. Ya te avisaré para que te vengas a algún directo para comentar algún partido de Champions, porque a mí siempre lo que digo siempre, lo que me interesa también es, y no es que me interese, sino lo que más me gusta y lo que más disfruto es compartir con más personas, entre más mejor, tanto a nivel de comunidad como a nivel de creadores de contenido, en tu caso como director de Madridista Real y como aficionado al Real Madrid sobre todo. Entonces, todos estos momentos me permiten a mí crear esa comunidad que también forma parte, no solo son los suscriptores, no solo son las personas que están detrás de la pantalla, sino todos vosotros que venís aquí, que compartís conmigo este tiempo, sois parte de la comunidad. Así que mil gracias y nada, te envío un abrazo grande. Y a vosotros, muchas gracias por estar otro podcast. Espero que lo disfrutéis. Siempre digo la frase, parece un cliché, pero espero que lo disfrutéis tanto como yo, que se me ve que estoy atento, que estoy disfrutándolo, pero es porque lo disfruto como aficionado y como simplemente como mero espectador también. Así que nos vemos en el siguiente familia y hasta aquí este podcast de hoy. Chao. Chao, chao.